Gracias nuevamente por conectarse a esta nuestra cuarta sesión de Seminario Permanente CREA, que esta vez pues la estamos haciendo un día lunes. Recuerden que vamos a estar intercalando entre lunes y miércoles. Esto depende mucho también de la disponibilidad de nuestros invitados e invitadas que pues han querido participar de este seminario y han aceptado además pues ser cómplices en este espacio. Entonces, bueno, creo que ya vamos a dar inicio, son las 5:08, creo que es importante aprovechar el tiempo, porque a veces creemos que en 2 horas son mucho y realmente no, nos hemos dado cuenta en las anteriores sesiones. Entonces, bueno, vamos a arrancar nuevamente. Gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo lindo de este espacio también ha sido que es un espacio co-construido, digamos, con otros equipos de trabajo del programa. Entonces, para esta ocasión, este espacio se ha dado y este invitado que tenemos hoy es gracias a nuestra orientadora del equipo psicosocial del programa CREA, Cata González. Ella ha servido de puente para instalar esta charla también y para invitar a Rafael a este espacio. Por allí escucharán a mi perrita, le da por ladrar a esta hora que es el horario de la salida de todos los perritos del edificio. Entonces, bueno, me perdonarán si por ahí la escuchan. En todo caso, me avisan si no me están escuchando bien. Vamos a entrar entonces en materia. Quisiera presentar a Rafael. Rafael Alberto Sendales Reyes es psicólogo y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses investigativos giran en torno al desarrollo del conocimiento social en contextos de adversidad y violencia, así como al estudio de la relación entre políticas públicas y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Actualmente es docente de las universidades del Bosque y la Konrad Lorenz. Entonces, pues, un placer, un gusto conocerte, Rafael. Muchas gracias por haber aceptado ahí la invitación. Le cedo el micro a mi compañera Cata para que pues también sea ella quien instale este espacio. Y bueno, nuevamente Cata, gracias también por haber sido partícipe de esta sesión, de esta charla junto con tu equipo el equipo psicosocial. Gracias, Beatriz. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por conectarse hoy lunes 5:10 de la tarde. Como bien lo dice Beatriz, hoy tenemos un súper invitado. Rafa nos va a estar acompañando hoy para hablar un poquito sobre los conflictos y nos pensamos un poco con Beatriz esta charla a partir de todos lo que ustedes nos cuentan que sucede en los colegios, en los mismos espacios CREA. Y dijimos, bueno, busquemos un experto que nos hable un poquito sobre todo este tema de los conflictos, de la violencia. Y bueno, ahí hice match con Rafa, que es amigo, profe de una universidad en la que estamos como docentes y todo el tiempo nos encontramos en los halls de la universidad, también incluso haciendo charlas sobre habilidades socioemocionales, porque es un tema que nos conecta un montón con Rafa. Entonces le dije, bueno, Rafa, mira, tenemos esta oportunidad, ¿te suena? Me dijo, sí, me encanta, es un tema que he trabajado un montón, que hace parte un poco como de mi tesis de maestría. Entonces dije, listo, fantástico, Rafa, eres tú. Entonces la idea, compañeros y compañeras, es hablar un poquito con Rafa sobre este tema del conflicto. A veces pensamos que el conflicto es algo malo, pero realmente lo que nos muestra la investigación es que el conflicto bien trabajado, bien acompañado, pues puede ser tremenda herramienta para poder desarrollar habilidades socioemocionales
emocionales en los chicos y en las chicas. Es decir, el conflicto no es malo en sí mismo, es una gran herramienta. Sí, nosotros también vemos allí la oportunidad para poder tomar elementos de este tipo de situaciones que se nos presentan en el día a día, porque estamos hablando del conflicto un poco a veces situado como en los colegios, como en las situaciones que ustedes nos cuentan, que día a día se presentan, incluso en los CREAS, pero realmente el conflicto lo podemos tener en una estación de Transmilenio, en un bus de Transmilenio, en la calle, no sé, el conflicto todo el tiempo lo tenemos, pero es una gran herramienta. Entonces, no me quiero tomar más tiempo, Rafa, agradecerte un montón, bienvenido con este gran auditorio, tenemos más de 100 personas conectadas, entonces todo tuyo y felices de escucharte y de aprender un montón de ti. Bueno, Cata Beatriz, muchísimas gracias por esta bienvenida y por esta invitación a participar en este espacio. Antes de arrancar, quiero darle un agradecimiento a todo el equipo CREA. Por diferentes razones conozco su trabajo muy de cerca y quiero darles un agradecimiento sincero por todo lo que hacen a nivel de todos los territorios, desde todos los CREA, desde las diferentes localidades en Bogotá y por esta bonita tarea que consiste en no solamente formar en el arte, porque creo que CREA va más allá de enseñar técnicas particulares en los diferentes lenguajes de expresión artística, sino sobre todo por lo que significa la construcción de una sociedad mucho más sensible, equitativa y justa a partir del arte como un medio que nos permite poner en consideración nuestros sentires y nuestros pensares, y pues por esa razón creo que es justo el reconocimiento del equipo antes de arrancar y mientras empiezo a compartir la pantalla. Entonces, al espacio de hoy le hemos denominado de la siguiente manera, se llama Conflictos que Educan, aunque ya después de pensarlo un poco, me pensé después en otro nombre quizás un poco más chévere, pero por el momento vamos a irnos con él, y es Conflictos que Educan, oportunidades para aprender, para convivir y para prevenir violencias, ¿vale? Quiero arrancar, y quizás esto sea muy de los vicios que quedan de la universidad y todo como ese ejercicio académico, y es quiero plantear de 3 objetivos para que los podamos tener claro cuál es el horizonte, hacia dónde quiero que lleguemos, y pues que ustedes también tengan un criterio de evaluación, que al final de el espacio, que tengo entendido que vamos hasta las 7 más o menos, ¿cierto? Podamos identificar si se lograron o no se lograron estos objetivos. Básicamente tengo 3. El primero es que podamos analizar el conflicto como una experiencia inherente a la vida social, es decir, como algo que es más bien inevitable. Y que como es algo inevitable, como está en todas nuestras experiencias, se convierte en una fuente de información sobre la cual construimos el conocimiento sobre las relaciones humanas. El segundo objetivo es que podamos identificar estrategias, sobre todo los centros niñas, niños y adolescentes, aunque entiendo, por supuesto, que ustedes trabajan con una población de todas las edades posibles. Todo el curso vital está siendo abordado por CREA. La situación es que obviamente pues yo vengo a trabajar principalmente con niñas y niños y adolescentes, pero siento que las estrategias o la conversación y las reflexiones que traigo hoy es completamente pertinente. Además, porque un punto de partida que quiero señalar es que de los conflictos no solamente enseñamos a quienes están a nuestro cargo nuestra función docente, sino que de los conflictos aprendemos y nunca dejamos de aprender. De nuevo, porque de fondo está lo humano mismo que se encuentra en situaciones cuando nos enfrentamos ante situaciones de desacuerdo, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, y este es el objetivo más profundo, y es un objetivo que no solamente tiene que ver con esta charla, quizás es un objetivo de carácter vital que me conecta como con la trascendencia de mi espíritu quizás, y es promover el diálogo y la deliberación como acciones que nos orientan hacia el cuidado de los demás y a la construcción de formas de convivencia pacíficas y sobre todo respetuosas de la dignidad humana. ¿Listo? Entonces, para iniciar y para que esto no arranque solamente como una especie de monólogo en frente de más de 100 personas, también tengo un poco de pánico escénico, así que necesito que ustedes entren en acción. Les voy a pedir un favor, y es ayudarme con la siguiente situación. Vamos a pelear entre comillas, por supuesto, pero pues es que si hablamos acerca de conflicto, necesitamos generar al menos un tipo de conflicto sobre el cual podemos hablar. Así que en este QR, y creo que también en los mensajes, les van a poner en este instante, o también puedo poner, les vamos a poner un enlace
¿vale? Ahí ya está el formulario, para que por favor vayamos ingresando. Son una serie de preguntas con las cuales quiero que respondan con la mayor honestidad posible. No nos vamos a demorar más de 3 minutos, creo yo. Voy aquí recibiendo las respuestas para que podamos ver cómo, pues, para que podamos ver algunos tipos de conflictos diferentes, de diferente orden, pero sobre los cuales podamos empezar a conversar, ¿de acuerdo? Y es que la changua, me he encontrado que no es un espacio de discusión en el cual existan muchos términos medios. Hay gente pro changua, que es la gente bien, y hay gente anti-changua, la cual debería repensarse muy bien su posición. No, mentiras. Generalmente cuando planteo la situación de la changua, existe persona que la ama con locura y existen personas que definitivamente piensan que es una cosa horrorosa y espantosa. Y además es algo que depende mucho también de la región, ¿cierto? En dónde nacimos, en dónde crecimos, y pues obviamente el sentido del gusto es un sentido sumamente elaborado que también tiene varios elementos culturales, ¿cierto? Pero es interesante la changua, y ya lo voy a elaborar, espero, un poco más adelante, porque de la changua quizás ocurra lo siguiente, y es que podemos vivir con esa diferencia, ¿cierto? No es algo que definitivamente nos obligue a pensarnos en una situación como generar la República Independiente de Changuistas versus la República Independiente de Antichanguas, ¿cierto? Simplemente es una diferencia que aparece, pero que es una diferencia sobre la cual eventualmente es notorio que no vamos a partir desde el mismo punto, ¿cierto? Definitivamente, pues eventualmente no vamos a poder coincidir. Lo mismo nos pasa quizás con el tomate de árbol. Fíjense acá, aceptación, muy a pesar de mi hipótesis inicial, el tomate de árbol es otra cosa u otro jugo sobre el cual encuentro bastantes detractores, ¿cierto? Lo que no les gustan muchas personas, pero aquí parece que por lo menos en el equipo CREA aman el tomate de árbol, y además creo que coinciden con mi impresión de que un colombiano de verdad lo ama. Eso hace parte de los sabores que son lo nuestro, ¿cierto? Tenemos otra que dice que si los uniformes escolares son una buena idea, y este es quizás uno de los que tengo más dividido, y tiene que ver quizás también con lo que significa el equipo CREA. Cuando esta pregunta yo la hago en entornos escolares, y particularmente cuando estoy orientado con coordinadores. Con ellos la respuesta me sale completamente lo contrario, ¿cierto? Y es que para algunos los uniformes, por supuesto que son una buena idea, y no solamente son una buena idea, sino que es algo que se debe preservar y se debe buscar mantener, ¿cierto? Y no solamente el uniforme para el uniforme, sino un uniforme bien puesto, sin arandelas, sin cositas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más aparece acá? Nos aparece, por ejemplo, si una persona llega tarde al salón, el 81% me dice podría entrar, por supuesto, mientras que el 19% me dice no hay normas y tenemos que cumplirlas. Y ese también es un escenario bien interesante, porque como los decía, cuando me enfrento a otros entornos, sobre todo más de educación formal, ¿cierto? La respuesta suele ser completamente contraria. Y ya vamos a hablar un poco de por qué es importante hablar de llegar tarde al salón o no. Y aquí llega otra pregunta, esta nos dice, ¿alguien llega a una fiesta sin cumplir el protocolo definido por los anfitriones? El 64% nos dice, es una fiesta, lo importante son las ganas de celebrar, bienvenida a esa persona, ¿cierto? Mientras que otros están diciendo, no, la instrucción fue clara, hay protocolos y deben cumplirse. Y les cuento un poco de dónde sale esta pregunta, y esta pregunta sale de una anécdota, ¿vale? La anécdota es sencilla, a mí me encanta el chisme, seguramente por eso soy psicólogo, y alguna vez estaba comprando el mercado en un Carulla, y mientras estaba allí, estaban hablando dos personas y el chiste estaba buenísimo, buenísimo, o sea, no quería despegarme. El asunto estaba en que una de las mujeres que estaba conversando había invitado perdón, estaba contando acerca de un matrimonio al que había asistido el fin de semana, y cómo el papá de la novia llegó en tenis, a pesar de que la tarjeta era muy explícita con respecto al código de vestimenta. Entonces, el asunto es que básicamente se dañó toda la fiesta, ¿vale? Es decir, ella no pudo de alguna manera seguir adelante con la celebración porque consideraba casi que una traición horrible de parte de su papá, sabiendo que había invertido un montón de dinero y un montón de cosas dentro de la fiesta. Y la amiga pues le respondía que no, que pues finalmente casi que acá lo importante son las ganas de celebrar y es el papá.
¿sí? Es decir, ¿qué era lo que quería? Lo que quería era fotos bonitas o lo que quería era la compañía de la familia en un paso tan trascendental como un matrimonio, ¿vale? Sin embargo, la conversación seguía de fondo porque ¿el qué? Pues lo que decían era, sí, pero ¿y toda la plata invertida, cómo la vamos a, cómo le va a hacer eso? Sabiendo todo lo que significaban los preparativos, ¿cierto? Sabiendo que este era el sueño de su vida. El sueño de su vida era un matrimonio con ciertas características y eso implicaba un protocolo. ¿Y qué le costaba? Es decir, solamente era una vez. Y ya lo hablamos porque esa es una situación bien interesante, ¿vale? Aquí seguramente lo que veo es que la mayoría del equipo creerían, bienvenido papá, ¿cierto? Pero también un grupo diría, no, la instrucción fue clara y hay protocolos y creo que eso tenemos que conversarlo también y ver sobre ese conflicto que puede pasar, ¿vale? Pasamos a preguntas un poco más complejas. Estamos hablando de una prenda de vestir divina, ¿cierto? Increíble y a un precio insuperable, pero sus fabricantes están siendo acusados de explotación. Y aquí ustedes pueden ver que todas las preguntas, incluso con respecto del tomate de árbol, que encontramos un alto nivel de acuerdo, ¿cierto? Esta es una de las cuales tiene el nivel de acuerdo más alto de todos. Y están diciendo, no, me abstengo de comprar cualquier cosa que implique el sufrimiento de otro ser sintiente, mientras que un 8% está diciendo, no, yo sí la compraría. Y la compraría pues porque finalmente mi acción no genera ningún tipo de cambio, ¿vale? Dime, Pablo, ¿estabas levantando la mano? No. Ah, eso olvidé decirlo desde el inicio y creo que es importante señalarlo. Y es que este es un espacio donde ustedes pueden levantar la mano a medida que vamos avanzando. No vamos a esperar como hasta un espacio final para preguntas y demás, sino que a medida que vayamos avanzando, si ustedes tienen aportes, súper bienvenidos para poder generar la conversación. ¿Listo? Bueno, otra pregunta importante, decía un jugador del Mundial, esta es súper casual, ¿no? Me la inventé, no tiene nada que ver con algo que haya ocurrido para un partido que arranca más o menos en media hora, y es que un jugador del Mundial es amonestado con una tarjeta roja que le impedirá jugar en el siguiente partido del torneo, pero por alguna razón, ¿cierto? Las autoridades del juego decidieron levantarle la tarjeta y dejarlo jugar. Y la pregunta es, ¿qué opinan con respecto de esto? Y hay un 12% que indica pues, que la autoridad sabe por qué le levanta la sanción y hay un 88% que dice, esta decisión es un antecedente nefasto para el juego porque viola principios de equidad y justicia, ¿vale? Y finalmente vamos a una pregunta también a veces difícil, peluda, y es el tinto con azúcar o sin azúcar, y aquí tenemos un 50-50, casi un 53-47, un 53 para el cual sin azúcar, y que es una grosería pensarlo así nada más. De hecho, sí tenemos a un montón de personas con un paladar exquisito para los cuales el tinto con azúcar no es más que una aberración, ¿cierto? Pero también hay un conjunto de personas que dicen, no, con azúcar, la vida no tiene que ser tan amarga. Ojalá un tintico campesino, imagínense a primera hora del día con panelita y algo de canela, quizás delicioso, aunque de pronto y eso le quita todo el proceso de elaboración al café, ¿cierto? Bien, bueno, listo. Empezamos con esas preguntas, por favor. Y los resultados, tenganlos presentes, ¿cierto? Lo más obvio acá es que los conflictos son inevitables, son inherentes al mundo social. Los desacuerdos, si quieren, todavía no hablemos de conflictos, hablemos de desacuerdos. Es muy difícil que las personas coincidamos absolutamente en todo, ¿cierto? Y en ese sentido, como no coincidimos en absolutamente todo, un conflicto tiene alta probabilidad de ocurrir. Y en ese sentido, al reconocer el conflicto como algo inherente a la vida social, pues deberíamos de dejar de verlo como un fracaso y sobre todo como un fracaso pedagógico. Esa es lo que me cuentan muchos docentes cuando hablo con ellos acerca del conflicto, que cuando se les presentan situaciones en el aula de clase o en los espacios de formación, sienten que hay algo que están haciendo mal, sienten que hay algo que se les está escapando de las manos, ¿cierto? Y sienten, entre muchas otras cosas, que el conflicto es una muestra del destino oscuro e inevitable al cual se acerca la humanidad. De hecho, y perdón, voy a hacer un comentario un poco de carácter político, no profundizando en muchas cosas, pero sí diciendo que la democracia, por ejemplo, de base es conflictiva y a veces nos asusta la polarización y esa palabra aparece y nos genera un miedo y una desesperanza terrible,
pero de hecho la democracia es una forma en la cual se busca de alguna forma utilizar un mecanismo institucional para hacer frente al conflicto, para reconocer que existen disensos y que las personas no necesariamente pensamos igual, ¿cierto? Y por lo tanto la democracia nos genera elementos que nos permite hacer conversaciones que muchas veces son difíciles y que tienen que ser difíciles, porque es que las discusiones políticas no solamente tienen que ver con cuál es la hoja de vida de la persona que va a estar al frente de los recursos públicos, sino que tiene que ver con la forma como concebimos la sociedad y la relación entre sociedad y Estado. Y por lo tanto, pues ahí tiene que aparecer conflicto, y negar el conflicto o silenciar el conflicto es casi que negar la naturaleza misma de lo humano, ¿cierto? Las personas, si no nos ponemos de acuerdo en si la changua es un manjar o no, ¿cierto? O si no nos ponemos de acuerdo en si el tinto debe llevar azúcar o no, o si no nos ponemos de acuerdo en si el uniforme es una pauta adecuada o no. Imagínense con respecto a lo que significa el manejo de las finanzas públicas, la posición frente a los recursos naturales o el manejo, por ejemplo, de la economía del país. Esas son cuestiones digamos, súper importantes para todas las personas que hacemos parte del país. El conflicto está ahí. Negarlo, ¿cierto? O intentar una unanimidad completa, pues es ir en contravía de nuestra propia naturaleza. Ahora, eso no significa que el conflicto deba extenderse. Y eso no significa para nada que el conflicto deba llevarnos a esta casa quemándose, ¿cierto? Digamos que a veces cuando, este ejercicio también lo he hecho con estudiantes universitarios, y es que les pido que me den 2 o 3 palabras que asocien con conflicto, y muchas palabras están asociadas a esto, a la destrucción, a lo que se está yendo a un lugar que no queremos, ¿de acuerdo? Hacia algo que definitivamente debemos evitar. Cuando, de nuevo vuelvo a insistir, el conflicto es lo apenas obvio, y es obvio cuando existen un conjunto de personas que piensan, sienten y creen cosas diferentes, pero tienen que habitar el mismo espacio, ¿cierto? Y eso es lo que hace interesante al conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, el primer objetivo de esta sesión es decir, el conflicto, abracémoslo en el sentido de que su reconocimiento quizás nos libere de una tensión innecesaria. No tenemos por qué tener un estado, digamos, el estado de armonía que todos queremos alcanzar seguramente no es un estado en el que no existan disensos y no existan puntos de vista diferentes, a veces marcadamente diferentes, que nos emocionan y nos dan rabia y nos dan tristeza y hasta miedo, pero reconozcámoslo, está ahí presente. Es muy difícil que todos estemos de acuerdo en absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y vuelvo a insistir, es que hay diferencias de diferencias. Y por eso todas esas preguntas tan distintas que aparecen ahí, ¿cierto? Hay diferencias de diferencias desde me gusta el tinto con azúcar o sin azúcar, o no me gusta el tinto, porque aquí de hecho los no tinteros pueden haberse sentido de alguna manera excluidos o excluidas, ¿cierto? Porque pues no aparecen dentro de las opciones siquiera, porque puede pasar, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pero esa es una diferencia distinta a otro tipo de problemas y conflictos que igual están presentes y a los cuales seguramente tendremos que mirarlo de frente y establecer la mejor manera de enfrentarlo. De enfrentarlo no es acabarlo, ¿cierto? Ese es quizás uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos como sociedad, pensar que el conflicto debe ser completamente superado y no pensarnos más bien en mecanismos que nos permitan vivirlo, ¿cierto? Y vivirlo de una manera en que nadie resulta violentado. De ahí la última oración que aparece en mi diapositiva. Y es que el conflicto es esperable, pero la violencia no. ¿De acuerdo? El conflicto claramente nos va a generar incomodidades. El conflicto claramente nos va a generar situaciones que no queremos vivir, ¿cierto? Pero el conflicto no debería derivar en violencias y el conflicto no debería llevar al denigrar a las personas en su integridad y en su dignidad, ¿sí? A veces lo pongo de la siguiente manera con mis estudiantes en la universidad, y es, imagínense si, por ejemplo, los antichanguas de repente deciden que como eso les parece una abominación, imagínense leche con huevo, y ojalá huevo tibiecito y cilantro, eso les parece una abominación para todo, entonces deberíamos prohibirlo y evitar que exista. Y cuando pongo esa situación, los antichanguas, los antichanguas más extremistas que tengo en el salón, se frenan y dicen, espérese un momento porque quizás no,
¿cierto? Espérese un momento porque una cosa es que no me guste y otra cosa es tener que obligar a otras personas a que no coman algo que a mí no me gusta. Eso me parece interesante, porque nos dice también que, pues, de los conflictos, o en los conflictos o el reconocimiento de diferentes situaciones que pueden desembocar en el manejo de un conflicto, las personas tienen capacidad también de poder definir cuándo existen límites o cuándo no. El asunto es cómo lo hacemos, ¿vale? Y en ese sentido va, pues, mi primer objetivo de nuestra sesión de hoy. Ahora hacemos el conflicto, ¿cierto? Evitar el conflicto, negar el conflicto, es negar una realidad inherente a nuestra vida en sociedad, ¿sí? Reconocer, de hecho, piensen que esto tiene que ver también con diversidad. Reconocer que vivimos en sociedad sin diversidad no es reconocerlo del todo, ¿cierto? La sociedad es diversa por sí misma y esa diversidad es la que nos ha permitido movernos, transformarnos, y el conflicto es importante para el desarrollo, ¿sí? Hay un autor en psicología que para nosotros es clave, que se llama Jean Piaget, que planteaba lo siguiente, y es que casi que la tarea que tenemos los docentes con los estudiantes es generar conflicto, generar desequilibrio, porque solo ante el conflicto es cuando empezamos a ver la necesidad de generar nuevos esquemas que nos permitan entender el mundo y sobre todo navegarlo. Y eso es como parte de la idea central de acá. Bueno, el conflicto es inevitable, ¿cierto? El conflicto siempre está, pero el asunto es qué tipo de conflicto, ¿sí? Porque esa primera afirmación, que el conflicto es una realidad inherente a la vida en sociedad, podría llevarnos a la inacción, podría llevarnos a una postura en la cual, si no podemos evitar el conflicto, entonces no hagamos nada contra él o no hagamos nada, o sea, ¿vale? Pero es que hay conflictos de conflictos, ¿cierto? Y ustedes lo viven en el aula de clase, ¿sí? Por ejemplo, sé que ustedes, en muchos de los artistas formadores que están aquí conectados, realizan, entre otras, algunas acciones de creación colectiva, que por ejemplo están creando una obra de teatro y están además aportándole no solamente a la actuación, sino a la dramaturgia, y por lo tanto están construyendo personajes, situaciones, etcétera, y que muchas veces hay diferencias de criterio, ¿cierto? Por ejemplo, cómo le damos un desenlace a un personaje particular, y eso puede llegar a pasar. Pero hay una diferencia enorme en eso a que alguien resulte lastimado o lastimado. ¿Sí? Ahí tenemos una línea, ¿cierto? Un elemento en el cual decimos, ok, este conflicto quizás está yendo hacia un lugar al que no queremos que vaya, ¿sí? ¿Por qué razón? Entre otras porque nuestro norte y nuestra orientación principal está centrada en la garantía de los derechos y de la dignidad humana, ¿de acuerdo? Y que alguien resulte lastimado o lastimado ya se convierte en una alerta roja que nos indica que el conflicto debe ser abordado de una manera distinta. De nuevo, no para sellarlo, silenciarlo, sino para encontrar una alternativa de permitir que el disenso siga existiendo, ¿cierto? Pero con la dignidad de las personas que están allí presentes, ¿sí? También quizás debamos cambiar nuestro enfoque hacia el conflicto cuando, por ejemplo, se repiten los mismos problemas entre las mismas personas. Y ese es un aspecto clave, ¿sí? Hay algo que estamos haciendo que hace que se reproduzcan ciertas maneras de ver y entender el conflicto. Y ahí iría un poco en contravía de la noción que acaba de señalar del conflicto como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad para la expansión, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues porque finalmente pareciera que nos mantiene en un punto estancado. Pues no es, digamos, está deteniendo un poco la creatividad y la posibilidad de concebirnos como un grupo social dinámico, ¿cierto? Cuando vemos que, por ejemplo, faltan espacios de diálogo estructurado, cuando pareciera que el conflicto o se resuelve o se atiende de maneras distintas al diálogo, y es que el diálogo es súper importante en las interacciones humanas, porque es la oportunidad de poner de presente un elemento común que permita que las distintas subjetividades sean representadas, ¿cierto? Y pues cuando no existen esos espacios de diálogo, pues empieza una pregunta de fondo, y es ¿qué pasa con esas subjetividades que están pensando social? ¿De qué manera están participando dentro de ese conflicto? Por otro lado, cuando los participantes, por ejemplo, evitan hacer cosas en el aula por miedo a la burla, ¿cierto? Que también pues nos está diciendo, está afectando un derecho fundamental de participación también. O cuando las sanciones constantes no generan cambios de comportamiento. Eso pasa muy seguido en contextos escolarizados más formales, ¿cierto? En donde, por ejemplo, aplicamos llamado de atención verbal, llamado de atención escrito,
matrícula condicional, ¿sí? Llamamos a padres y madres y aún así el comportamiento disruptivo sigue apareciendo. Entiendo que en el caso de CREA, pues no tienen estos mecanismos, no hay matrícula condicional, ¿cierto? Aunque sí hay condiciones en las cuales tienen que mediar, y sé que los gestores de espacio, así como los artistas formadores, tienen que involucrarse en una tarea de, por ejemplo, llamar a las personas cuando surgen ciertas situaciones, y existen algunos tipos de, no sé si de sanciones, pero sí de acuerdos pedagógicos, y a veces hay un desgaste institucional enorme porque la forma como se aborda pues nos sigue llevando nuevamente a que no haya un cambio de comportamiento, aunque se sigan repitiendo los mismos problemas entre las mismas personas. Y pues eso nos está diciendo básicamente que quizás la sanción o la acción que se está presentando, pues está casi que pasando de manera, está pasando sin pena ni gloria, está pasando de manera desapercibida para los participantes y por lo tanto está perdiendo su valor pedagógico, ¿cierto? Y cuando obviamente vemos el clima de aula que es tenso, que es defensivo, que también sé porque pues entre las cosas que me cuenta Cata y parte de su equipo también en algún momento, pues sé que ese tipo de cosas suelen suceder dentro de los espacios CREA y que hacen pues que el clima en general pueda verse un poco complejo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los efectos de un conflicto mal manejado? Los efectos de un conflicto mal manejado van de distintas maneras. Pero es que cuando el conflicto se desborda, como lo decía al inicio, un conflicto es inevitable, un conflicto es inherente a nuestras relaciones sociales, pero la violencia no, ¿cierto? Cuando el conflicto se torna violento, cuando en medio de las formas en que las personas atienden hacia él, consiste en menoscabar la propia dignidad, o, perdón, la dignidad humana de las personas participantes, o cuando eso significa que alguien resulta lastimado, herido o molesto, ¿cierto? Pues empiezan a haber situaciones importantes. Si quieren ustedes ser un poco más científicos, están muy reportadas en la literatura colombiana, latinoamericana y mundial. Es decir, esto pareciera no depender del contexto cultural específico. Hay una serie de condiciones que empiezan a aparecer que están ampliamente reportadas, pero pues no tenemos que ir a revisar todos los artículos para ello, lo vemos en nuestra vida cotidiana y lo intuimos porque alcanzamos a dimensionar la naturaleza de lo que significa estar en un contexto hostil, estar en un contexto en el que constantemente nos estamos sintiendo amenazados, en un contexto en el que constantemente sentimos que nuestra integridad peligra, ¿cierto? En ese sentido, un conflicto mal manejado, por ejemplo, muchas veces genera víctimas y agresores, ¿sí? Claro, vale la pena destacar que los conflictos son dinámicos y que no necesariamente quien asume una condición de víctima es víctima en todos los conflictos, ¿cierto? Porque pues a veces hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. Hemos sido personas a las cuales hemos resultado dañados en un conflicto, pero también eventualmente somos personas que podemos dañar a otros y a otras en un conflicto, ¿cierto? Esto no se trata pues de ángeles y demonios y de personas intrínsecamente buenas e intrínsecamente malas, sino de seres humanos que tomamos decisiones y dentro de esas decisiones a veces le hacemos daño a otros y a veces nos hacen daño a nosotros también, y eso es importante rescatarlo. Sin embargo, las dinámicas sociales, las dinámicas humanas, muchas veces llevan a que se empiecen a formar, por ejemplo, situaciones en las cuales hay víctimas reiteradas y hay personas que constantemente están siendo vulneradas. Y cuando esas personas constantemente aparecen vulneradas, pues eso ya es una muestra de que hay un conflicto que merece una forma distinta de aproximación y que además tiene efectos importantes, ¿cierto? En la literatura, por ejemplo, nos reportan cosas como la siguiente, y es que personas que han tenido diferentes situaciones de violencia en las cuales se representan a sí mismas como víctimas, se generan más sentimientos de indefensión, más inseguridad, hay más aislamiento social, pérdida de confianza en sí mismos y en los demás, y pues en términos de salud mental también aparece mucha más sintomatología de ansiedad, de estrés, muchas otras condiciones similares, pues asociadas de nuevo al vivir permanentemente ante la concepción de que el mundo es amenazante y de que el mundo me puede estar haciendo daño, ¿cierto? En los agresores, fomenta la repetición de conductas violentas y disminuye su capacidad de empatía y comprensión moral. Y eso también es importante, porque un conflicto mal manejado puede estar llevando a una comprensión inadecuada con respecto a mi papel y mi responsabilidad frente a los otros,
¿cierto? Vuelvo a insistir, eventualmente, y quiero que lo piensen para ustedes mismos, alguna vez, por alguna circunstancia, con intención o sin intención, hemos resultado dañando a alguien, por una burla, ¿cierto? Por un comentario inadecuado, quizás no quisimos hacer, pero lo hicimos, ¿cierto? Porque le pegamos muy duro al balón y le pegamos a alguien duro en la cara, esa era una que me pasaba con mucha frecuencia, ¿cierto? Y pues el asunto es que cuando eso sucede de una manera reiterativa, generalmente las personas agresoras también, pues, o personas que empiezan a reproducir conductas violentas con mayor probabilidad, pues empezamos a encontrar también, por ejemplo, que dejan de lado el ver al otro como un sujeto digno, como un sujeto de derechos, ¿cierto? Que tienen dificultades, por ejemplo, para verle como un ser sintiente o como un ser que merece la mayor consideración y respeto. Y eso, pues claramente es un factor que nos reproduce formas de ser violentas, que nos reproduce una sociedad mucho más inequitativa, ¿de acuerdo? Mucho más injusta y sobre todo, pues una sociedad mucho más amenazante para quienes habitamos en ella. Y por eso la necesidad urgente de hacer algún tipo de trabajo con ellos, ¿cierto? Y por otro lado, con respecto de los testigos, también ocurren problemas, ¿sí? La literatura también ha sido bastante claro que situaciones de conflicto también van a tener alguna serie de condiciones, porque es que el conflicto no nos pasa desapercibido. Es decir, es probable que yo me haya construido como un sujeto, como una persona que prefiere mantenerse al margen de las situaciones difíciles, ¿cierto? Y que por lo tanto no me meto en las situaciones, pero eso no me pone completamente a salvo, ¿sí? Me pone a salvo en el sentido en que quizás tengo menos probabilidad de vivir directamente una situación, por ejemplo, disminuye la probabilidad de resultar herido, ¿cierto? O de que alguien me lastime en la situación, pero no significa de ninguna manera que el conflicto nos pase desapercibido. El conflicto de alguna manera informa nuestra manera de ser e informa la forma como vemos a otros, ¿sí? En ese sentido, se ha encontrado, por ejemplo, alguien silenció mi presentación, creo. Bueno, en ese sentido, se ha encontrado, por ejemplo, que personas, testigos, en observadores de situaciones de conflicto, muchas veces aparecen condiciones como ansiedad, como miedo, o insensibilización frente a la violencia y a la pérdida de solidaridad. Ese también es un aspecto importante. Resultamos normalizando la violencia, resultamos viéndola como un aspecto de la cotidianidad. Y cuando la violencia se hace parte de la cotidianidad, dejamos de pelear contra ella, dejamos de evitarlo, porque empezamos a suponer que es lo esperado, que es el deber ser, ¿de acuerdo? En ese sentido, por ejemplo, hay una serie de investigaciones bien interesantes en las que se muestra lo siguiente, y es que las personas, por ejemplo, bueno, cuando les hacemos preguntas del siguiente tipo, y es qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la violencia, la mayoría de personas en el contexto colombiano está completamente en desacuerdo con la violencia, no la toleran. Pero cuando les ponemos una situación hipotética en la cual eventualmente podría tener un desenlace violento, pero no les contamos el desenlace violento, solamente les pedimos a estas personas que nos digan cómo creen que va a terminar la situación, la mayoría tiene la expectativa muy alta de que una situación conflictiva va a terminar en una situación violenta. Eso es terrible, ¿vale? Porque pareciera decir, más o menos, que nos cuesta pensarnos en alternativas diferentes a la violencia para la resolución de conflictos, que eso es lo que estamos esperando. Ojo, porque aquí hay una diferencia interesante, y es, no es que la esperemos porque creemos que está bien la violencia, es que la esperamos porque creemos que eso es lo que va a suceder, que eso es lo que va a pasar. ¿Y de dónde salió eso de esperar que eso vaya a pasar? Eso claramente surgió de haber vivido y haber experimentado situaciones en donde la violencia es repetida, donde la violencia parece ser el único elemento disponible para poder hacer frente a los conflictos, para poder trascender a través de los conflictos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué formas suelen aparecer y respuestas inadecuadas ante el conflicto? Y aquí les traigo otra anécdota. Imagínense que justamente estaba haciendo una investigación sobre la relación entre violencia, desarrollo y perdón, ¿vale?
Y la situación es la siguiente, y cuando encontré esta imagen me pareció lindísima, pero que me acordé, pues me pareció lindísima, no, la situación no está lindísima, de hecho. Es muy útil y funcional para lo que quiero contar, pero la experiencia bonita no. ¿Y cuál fue la situación? Resulta que estaba hablando con la rectora de una institución educativa, estábamos conversando acerca de los resultados de las investigaciones y qué podemos hacer con los estudiantes y demás. Y de repente un niño llegó corriendo y a la rectoría y le dijo, señora rectora, se están agarrando otra vez en el baño. Otra vez, eso es importante, ¿vale? Ella preguntó rápidamente, ¿quiénes se están agarrando? Entonces le dieron dos nombres. Y ella dijo, ok. Y lo primero que hizo fue coger su sombrilla y me dijo, camine, profe, me acompaña. Yo me fui detrás de ella y apenas entró al baño, esa señora parecía una ninja total y agarró esa sombrilla y pam, 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 pam. Y en menos de nada tenía a las dos personas completamente separadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué me pareció interesante? Porque como estábamos hablando de formas de resolución de conflictos y ella hace uso de una sombrilla para poner a dos estudiantes en un momento separados, ¿vale? Bueno, de entrada, cuando yo lo cuento de esa manera puede parecer una situación, y de hecho, en gran medida lo es una situación completamente inadecuada. Los estudiantes también pudieron haber resultado heridos, ¿cierto? Los estudiantes pudieron haber resultado lastimados. Y pues si en últimas lo que queremos lograr es que los estudiantes resuelvan sus conflictos de manera pacífica, quizás lo que deberíamos tener es a una rectora que intente resolverlo con diálogo. Sin embargo, aquí yo he dicho que iba a abrir el micrófono, ya llevo como 40 minutos hablando como un loro. Abro micrófono simplemente para preguntarles a ustedes. Alguien, y con toda la tranquilidad del mundo, habría hecho lo mismo que la rectora, sacar la sombrilla y separar a los estudiantes. ¿Y por qué? ¿Quién me quiere contar un poco? Clara Rocha, cuéntame. Y Hola, luego buenas vamos a tardes. iniciar. Hola Clara, ¿cómo estás? Yo no justifico el tema de o sea, no justifico la acción, pero creo Ujú, que de cierta manera, hasta desde un lugar y una perspectiva pedagógica, la sombrilla puede ser un ujú, objeto mediador, ¿no? Porque es que también si ujú, ella pone su cuerpo, puede ponerse en riesgo, ¿no? No sé, la pregunta es cómo se usa la sombrilla. ¿Sí? ¿Qué función tiene la ujú. sombrilla? ¿Se las tiró, los golpeó? O sea, ¿qué sucede con la sombrilla? Mm, pues porque creo que eso, No los es muy lejano ayuda, de la imagen, te cuento. o sea, les pegó, no fue como Sí, para cogió y tan, separar. tan, 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 tan. Sí, Ok, entró de una con el sombrillazo en la mitad, cogió una acá y otra cosa acá. Ajá. ok, ok, entiendo. Pero tú acabas No, de señalar algo fundamental. Tú acabas de señalar algo fundamental que sé que les pasa a ustedes. Y es, o sea, y si me pongo yo en el medio, ¿qué me puede pasar? sí, es que sí es como complicado también de profe ver que la situación Ujú, está pasando y muchas veces ujú. poner el cuerpo de una vez, ¿no? Sí, Porque claro. está la posibilidad de que yo salga lastimado, lastimada, Ujú, pero también está la posibilidad de que al yo tocar al menor o a la menor, pues eso también implica un asunto grande para mí como ujú, docente. Entonces, claro. no sé. Sí, como que creo Ujú. que termina muchas veces, a mí por fortuna no me ha tocado, ¿no? Como que Y en espero los que no te toque. espacios, en los espacios donde ha sucedido, por ejemplo, recuerdo que Ujú, una vez yo estaba en un centro de rehabilitación de solo hombres y yo era la única mujer y en mi clase como que cogieron los tenedores del almuerzo y eso lo volvieron como puñales, pues. Entonces, em, yo me di la espalda para orientar un ejercicio a unos compañeros y en 2 minutos ya se estaban peleando. Y yo lo único que hice fue pegar un grito de ¡Me respetan mi clase! Y ya, como que todo pasó, y te ¿sí? funcionó. Y me Ujú, funcionó. Pero ¿qué claro, hubiera pasado si no hubiese funcionado, no? claro. Entonces, es como, es un lugar muy complejo y creo que es más complejo todavía
cuando nos enfrentamos a que sean menores de edad, ¿no? Por Sin duda. ejemplo, tengo otro espacio donde pues no es un asunto como de una agresión, de una violencia, pero por ejemplo, si se escapan, entonces se escaparon de la clase dos chicos y se fueron a una parte del colegio a tener relaciones sexuales. Y si ahí aparece un embarazo, eso ya también pues es una implicación de responsabilidad para el docente. Entonces ahí hay muchas cosas en diálogo ahí. Y ya, gracias. Sin duda, Clara, muchísimas gracias, porque me das un par de ideas para cosas que quiero comentar en un rato. Pero creo que traes a colación un montón de elementos importantes que tienen que ver con el cuidado de uno mismo en términos de su integridad, con el rol que uno adquiere como docente, particularmente cuando está hablando con personas menores de 18 años, ¿cierto? Con niñas, niños y adolescentes, e incluso con implicaciones legales, porque es que aquí hay implicaciones legales que uno no puede simplemente omitir, pero también con la necesidad de parar un algo ya, ¿cierto? Y sabiendo que a pesar de que uno pueda llegar a tener un montón de formación teórica que quizás le permita aproximarse a un problema, cuando se presenta un conflicto de estas características como el que tú nos estás contando, pues uno hace lo que puede con lo que tiene a la mano, ¿cierto? Esperando que funcione. Y en tu caso señalas un grito de ya me respetan, ¿cierto? Que no sé por qué tengo la intuición que no es algo que te suele suceder y por lo tanto fue la reacción como rápida que apareció y que por suerte funcionó, ¿cierto? Pero pues que uno espera que no se vuelvan justamente en algo reiterativo para que uno tenga la oportunidad de fortalecer esa capacidad, no, ojalá y sea algo que aparece de un momento a otro, pues, como casual, como una anécdota y ya. Pero sé que ustedes y muchos profes en su día a día, en su cotidianidad, han tenido que, como decimos de manera casual, sacar callito, ¿cierto? Para saber cómo responder ante situaciones de este tipo. Gracias, Clara. Juan Millán, cuéntame. Hola, pues en línea de lo que está diciendo la compañera, pues yo creo que hay situaciones de situaciones. Pues yo también he trabajado como con jóvenes infractores, ¿sí? Y pues hay momentos, o hubo momentos, ya no trabajo con esta población, donde pues no solamente estaba, digamos que intervenir, pues dependía de de la vida de los otros compañeros, ¿no? Porque estábamos digamos, con jóvenes que muchas veces están armados, que generan cierto tipo de agresiones y bueno, realmente a veces uno puede reaccionar de cierta manera. Y no solamente con ellos, de hecho a mi hijo, que también es artista formador aquí en el programa, hubo una riña entre niños, ¿sí? Entre niños y niños pequeños, pero pues son una población un tanto complicada, donde hay mucho conflicto y hay acciones de violencia, entonces se agarraron a puños, entonces él lo que hizo fue abrir la puerta para pedir ayuda y pues le partieron un dedo con la puerta al cerrarla. Entonces, me parece que es muy complejo, uno no puede decir que no pueda llegar, ¿cierto? Que no pueda llegar hacia estos momentos donde uno no actúe, obviamente, con la intención de no agredirlos, sino de generar acciones para separarlos o para contenerlos. Pero pues también creo que no, muchas veces no tenemos como una formación, ¿no? Para el desarrollo de estas acciones en cuando los casos son así de complejos o extremos. Eh, Muchas veces yo soy también licenciado y creo que la teoría se queda en una cosa por allá y ya estar digamos que uno muchas veces critica un poco el conductismo y un poco de maneras de ser, pero en la vida real en la vida real con las condiciones socioemocionales que tienen nuestros niños, que pues muchos desafortunadamente pues no la pasan tan bonito, pues hay que pararse un poco en la raya, obviamente sin agredirlos, pero sí desde las dinámicas que se generan, ¿no? Uno quisiera que estos espacios de formación fueran lo más bello posible, ¿no? Y todo que fuera como hacia la creación, en fin, y hacia al dejar que ellos experimenten y tal, pero pues a veces hay que generar como ciertos límites y ciertas maneras de interactuar porque es muy sencillo que las clases se salgan de las manos, ¿no?
y pues con unos grupos de 20, 25 estudiantes, a veces el profesor termina siendo es como el cuidador, y más cuando tienen este tipo de complejidades. Eso, profe. De acuerdo, Juan. De acuerdo, Juan. Muchísimas gracias por ese comentario, que no es la primera vez que lo escucho, además, que me parece chévere. Es como, mientras estaba haciendo la licenciatura, el conductismo era el enemigo a derrotar, pero cuando ya entré al salón de clases, como gracias, conductismo, por darme herramientas para resolver cosas, eh, que lo entiendo perfectamente, ¿sí? Ahora voy a pelear en contra de esa idea igual, pero no por un asunto, digamos, de que desatienda o no logre comprender lo que significa dentro del manejo del aula. Y voy a, en este caso, a defender a la rectora. Y voy a ponerlo de la siguiente manera. Les conté que no era la primera vez que sucedía. ¿Sí? Y que estos dos chicos tenían un historial fuerte y justamente, al igual que los estudiantes quizás de Juan, también pues nos ponen también situaciones en las cuales, ¿cómo salvaguardamos la vida propia? Salvaguardamos la vida de los dos chicos, ¿cierto? Sí, Pablo, esto toca hacerlo, sí, atacar el conductismo desde adentro, no mentiras. Sí, pero ahí viene otro elemento importante que es el que quiero señalar también, y es casi que voy a ponerlos en un espacio de escuchamos, pero no juzgamos, ¿cierto? Aunque es mentira, sí juzgamos, ¿sí? Pero como de un intento de escucha para lograr entender el sentido de la acción. ¿Cierto? Y es que esa es una acción con sentido. Es decir, acá esto lo tomé, esta idea de respuestas inadecuadas ante el conflicto, también lo llevo para mostrar que a veces uno pone como, hay formas correctas, hay formas incorrectas de tomar el conflicto, y pues sí, hay mejores maneras que otras, sin duda, ¿vale? Pero hay algunas que han surgido justamente de la forma que nos ha sido útil en el pasado, ¿cierto? Y porque hay cosas que hay que resolver de manera inmediata. ¿Sí? Quizás en este instante, por ejemplo, los dos chicos que estaban peleándose en el baño, no voy a lograr en ese instante que se sienten a pensar en el otro. Quizás en ese instante yo no voy a lograr que desarrollen su empatía y que a partir de una conversación entren sus subjetividades. No, en ese instante tengo una situación urgente que resolver. Y es que uno no me mate al otro, ¿cierto? Y que no me mate nada más a mí en el intento. Y eso puede pasar. Eso está ahí presente, y por eso insisto en que muchas veces las decisiones que tomamos cuando se presentan un conflicto hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos disponibles, y en este momento la rectora tenía a su disposición una sombrilla, ¿cierto? ¿Eso es correcto? No, ahí viene un problema enorme, ¿sí? Pero también viene el problema de qué pasa después, ¿cierto? Porque, es decir, nos quedamos en el sombrillazo. ¿Qué aprendió del sombrillazo? ¿Es un sombrillazo pedagógico? ¿Y por qué sería un sombrillazo pedagógico? Le hicimos daño a la niña y el niño que estaba ahí, ¿cierto? Eh, ¿Cómo evitamos ese daño? Esta no es la primera vez que pasaba. ¿Por qué volvió a suceder? ¿Cierto? ¿En qué momento pasó que yo no puedo separar a dos chicos que se están peleando, como lo hizo Clara, diciéndome respetan la clase, ¿cierto? Y tengo que pasar más bien a utilizar una sombrilla. Esas son unas preguntas que uno no puede dejar de pasar. Es decir, es algo que no se construyó solamente en ese instante, sino que tiene toda una historia y una carga detrás. Steven creo que también había levantado la mano, si no estoy mal. Sí, Rafa. Sí. Steven, cuéntame. Quería interrumpir un momentico. Si Steven habla, le paso la palabra, pero quería interrumpir otra vez yo, Clara, porque creo que, claro, es que las corrientes pedagógicas son muy idealistas, ¿no? Muchas veces son muy idealistas y vienen de contextos, pues que no son nuestros contextos. Y creo que yo no sé, esto que voy a decir va a ser muy, de pronto salió de la realidad, pues no, no es salido de la realidad, más bien no debería estar en la realidad, pero a veces hay que pensar la pedagogía en este contexto desde la violencia, porque desafortunadamente pues somos un país que está tremendamente permeado por la violencia, ¿no? Y por la ansiedad, por la sensación de inseguridad de la que tú ya hablabas, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que funciona en el aula es llegar y de pronto tener, no debería ser, no es el deber ser,
pero sí una actitud un poquito militar. Y es muy curioso porque los estudiantes, desde los pequeñitos hasta los más grandes, hasta 11, responden a eso de una manera muy favorable. A mí me causa mucha curiosidad que suceda de esa manera, porque es como, uy, o sea, ¿qué ha pasado durante la historia de este país para que al único estímulo que podamos responder de una manera tranquila sea a este tipo de técnicas? Y ¡Wow! ya, eso quería decir. Gracias, Clara. No, de ahí sale un montón de cosas. Steven, cuéntanos. Maestro Rafael, bueno, buenas tardes, muchas gracias por que nos has traído para compartir hoy. Yo lo que quería decir, y ahí retomo un poco el cuestionario que me quedé ahí pensando, ¿no? El porqué de esas preguntas, y es que lo que he venido pensando es que hay, tratando de clasificar los conflictos, ¿cierto? El primero es como un conflicto digámoslo, de preferencias, que nos ayudan a reconocer la diversidad, digamos, que tiene una comunidad, que tiene un grupo, ¿no? Un grupo quiere hacer, un grupo de Las Cruces quiere hacer rap, uno en Usme quiere hacer música carranguera. También vimos que hay conflictos normativos que tienen que ver, bueno, qué hacer cuando un participante llega siempre tarde al taller o al ensayo. Esos conflictos normativos en cierta forma nos ayudan, ¿no? A una organización pues colectiva de acuerdo a acuerdos convivenciales que hacemos previamente, ¿no? Como grupo o colectivo de música o de teatro, de danza o como equipo. Y hay unos conflictos, digamos, que son mucho más estructurales o que son estructurales, por decirlos así, y es que, digamos, no todos los participantes almuerzan los 8 días a la semana, o por ejemplo, en el caso de la creación o los intereses de una comunidad, o digamos a los intereses de creación que tiene una comunidad responden a sus propios intereses, exigencias institucionales. En todo caso, digamos, la potencia crítica que tienen los conflictos que son estructurales y que se aterrizan en lo que estamos hablando ahora mismo, pues hacen visibles en sí mismos las contradicciones, digamos, sociales y económicas que condicionan totalmente la experiencia formativa, artística o pedagógica. Y en este caso lo que yo podría decir es que muchas veces desde lo institucional se entiende la formación artística o la educación como el mesías de la transformación social. Y es que yo pienso que ya como concretamente, pues como artistas formadores o como formadores, pedagogos o trabajadores, ¿cierto? Sociales o comunitarios, no necesariamente tenemos la responsabilidad de eliminar esas contradicciones, pero sí podemos posibilitar, digamos, cómo neutralizar dentro de los espacios naturales o el proceso educativo ese tipo de situaciones. Y ahí entraría lo que estábamos hablando ahora con Clara, es diferenciar, o por lo menos yo lo veo así, es que una cosa es el conflicto y otra la violencia. El conflicto, pues es lo que hemos estado hablando acá, ¿no? La diferencia de ideas, de puntos de vista entre grupos o personas, hace parte de nuestra vida. Estoy de acuerdo cuando dices que puede convertirse en una oportunidad, en un aprendizaje que se gestiona desde el diálogo y esto que nos vienes diciendo. Y la violencia es una forma, pues, de responder a un conflicto. Un ejemplo, pues, nuestro país con su conflicto social y armado que lleva más de 6 décadas, ¿cierto? Desde el daño, la vulneración, la desaparición del otro. Entonces el conflicto es natural, la violencia es lo que debería prevenirse o atenderse desde lo que cada uno podría hacer en su espacio natural, que es su grupo de formación. Steven, me alegra toda la intervención por varias razones. La primera es porque suscribo al 100%. La segunda es porque si quisiera hacer un resumen, un abstract al final de la sesión sobre lo que significa esta sesión, tomaría absolutamente todo lo que dije. Una de ellas es sí,
de acuerdo. De hecho, los conflictos estuvieron pensados, los conflictos o las situaciones que puse en el enlace inicial tenían ese objetivo, Steven, y es pensarnos que no todas las situaciones de desacuerdo son iguales. Y como no todas las situaciones de desacuerdo son iguales, nos toca pensarnos en formas distintas. Pero hay un elemento adicional que mencionó Steven que me parece clave y que ese sí no lo tenía pensado y que me parece súper chévere. Y es, nosotros tenemos una responsabilidad en el aula, pero hay cosas que nos exceden. Y cuando hay cosas que nos exceden, necesitamos una respuesta de carácter institucional, ¿cierto? Y hay situaciones que van más allá de lo que podemos hacer pedagógicamente hablando, pero hay cosas que sí podemos hacer y que debemos pensarnos también en cómo podemos fortalecerlas, sin caer también en un idealismo en el que solemos caer quienes trabajamos en educación, porque es cierto, es decir, aquí muchos trabajamos en estos temas pensándonos en cuál es nuestro granito de arena para generar una transformación de una sociedad, ¿cierto? Y particularmente que nos metemos en temas del arte y de las ciencias humanas, ¿cierto? Nos pensamos en que lo que hacemos es valioso en la medida que permite construir un tejido social distinto, pero pues también debemos reconocer que sin una acción colectiva no nos alcanza, ¿cierto? Que trabajando de manera solitaria desde el aula, peleando contra una serie de contradicciones sistémicas que aparecen ahí presentes, pues quizás no vamos a alcanzar un gran objetivo. Pero también es cierto que no nos podemos quedar en la quietud, ¿cierto? Y que hay situaciones que sí están en nuestro alcance y que esas situaciones que sí están en nuestro alcance, pues eventualmente podemos trabajarlas. Y es que aquí hay un elemento clave, pero ya voy a él, voy con Jairo y con Franci y cierro esta primera tanda de intervenciones. Muchas gracias por lo que han mencionado hasta el momento y continuamos. Entonces, Jairo, por favor. Jairo, ¿cómo? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Maestro, también buenas tardes. Sí, yo digamos que dentro de mi quehacer pedagógico también, al igual que la maestra que refería ahora el caso, eh, pues he tenido varias experiencias también en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, más allá de lo que haya sucedido, eh, sí hubo una que sí me causó un poco de incomodidad y fue recién ingresado al programa CREA, ¿sí? En virtud de ese autoritarismo, de esa, como de minimizar el problema, como diría la maestra en su momento, era porque cuando uno llegaba a dictar la sesión, pues los chicos pedían ir al baño. Entonces, para que no se escaparan los chicos, como ella decía, y entonces ella simplemente salía y se iba y nos dejaba la puerta cerrada. Entonces decía, tienen 2 minutos para ir al baño y ya después ella salía, se iba a las 2 horas o la hora y media, 45 que duraba la sesión y ese tiempo nosotros durábamos en el salón sin derecho a tener la puerta abierta, ¿sí? Curiosamente, como en la tercera clase que llevaba yo en el colegio, eh, uno de los niños llegó enfermo, llegó muy, muy malito. Y pues la profesora salió, se fue y el niño me dijo, yo tengo dolor de estómago, me siento muy mal. Entonces yo me devolví, la maestra ya se había ido y no había quien la llamara, ¿sí? Entonces como que golpeábamos en la puerta pidiendo ayuda, ¿sí? Cabe aclarar que la puerta era de cristal, pues se veía al otro lado, pero ninguno de los que pasaba pues iba a llamar a la maestra. Obviamente el niño pues devolvió atenciones, ¿sí? Y, y en esa espera de la maestra, pues cuando ella llegó, pues simplemente dijo una razón que todavía me suena mucho y que no me parece coherente. ¿Por qué no me dijo que estaba enfermo? Hombre, pues si uno sabe que está enfermo, pues a veces oculta, como diría el chico, ¿sí? Pues por temor a veces a no ser regañado, ¿sí? A que no se le llame la atención o ese tipo de cosas. Pero de ahí surgió y de ahí, pues en vez de ser con el estudiante, sí se hizo la solicitud y se dijo a la maestra que pues en adelante había que dejar la puerta abierta, ¿sí? Porque pues obviamente todo lo que estaba pasando pudo haber sido algo diferente y mucho más fuerte y pues no había quien abriera una puerta,
¿sí? Pero es que además Entonces, no tenía que ser más fuerte, o sea, ya de entrada está poniendo en sí, de por riesgo al sí, niño y a la comunidad. Ujú. sí. Entonces, sí, y eso fue recién entrado, creo que no llevaba ni 2 semanas en el programa. Esos estrenes duros, como para saber a qué se va a enfrentar uno de ahí en adelante, ¿no? Uf, Sí. listo. Muchísimas gracias. Bien, Franci, cuéntame. Buenas tardes para todos y todas. Yo, pues, estoy escuchando un poco las intervenciones y me quedo eh, derivando un poco en lo que comentaba Clara y es, pues, cómo, digamos, en cierta medida los grupos de los chicos y las chicas responden de una manera positiva como a la imposición, como a esa figura fuerte, como a todo ese esquema que se viene implementando en la educación tradicional, pues a lo largo de los años y en el que muy seguramente la mayoría de nosotros fuimos educados y educadas, ¿sí? Y como tú lo decías en el ejemplo que pusiste, pues que a la mayoría no nos gusta, pero que cuando estamos analizando un caso y queremos ver hacia adelante cuál creemos que o cómo va a desencadenar, pues apuntamos al acto violento. Sin embargo, pensaba en que un análisis personal que tengo sobre la práctica pedagógica en el aula está justamente basado en otro señalamiento que hacía Clara hace un momento y es que por lo menos la pedagogía que intento con todas las fuerzas de mi alma aplicar en el aula es justamente una pedagogía que haga completamente resistencia al tema violento. ¿Sí? Y es porque justamente la experiencia me ha enseñado que aunque todo el sistema apunte y aunque se desarrolle casi que un chip en los chicos y las chicas y en los adolescentes, justamente a responder solamente frente al autoritarismo, pues yo digo no, sí, no. Y así se me vaya la vida en eso, no me importa, porque entiendo que para construir una sociedad diferente hacia el futuro, pues necesitamos empezar a sembrar desde ya, ¿sí? Y no me siento tranquila cuando tengo que imponerme frente a una circunstancia cuando lo que tengo enfrente son una serie de seres que están creciendo y que están en unas etapas maravillosas en las que uno puede construir con ellos cosas grandiosas. Entonces, eh, si me lo permiten, comparto una experiencia chiquita, rápida, ¿cierto? Y es que justamente este año he tenido pues un grupo con unas particularidades comportamentales así bastante fuertes y pues en realidad yo sí sentí que algo estaba pasando, entonces pues quise indagar con una de las docentes y ella empezó a compartirme cosas particulares que los niños y las niñas estaban viviendo. Ese grupo me puso en un estado de alerta muy, 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 muy grande y dije, no, este es un grupo que ha sido tremendamente violentado. Y si bien es cierto que vivimos en una sociedad violenta, pero estos chiquitos sí que más. Entonces no puede ser que violencia contra violencia, no puede ser. Y yo entiendo que su maestra hable duro y yo entiendo que pasen todas las cosas que pasan, pero no. Entonces los invité a que pudiéramos aplicar algo que aprendí hace algunos años y es sobre una práctica que se hace en una de las culturas africanas, en muchas de las culturas africanas, y es este círculo en donde la persona que, digamos, realiza un acto que no es bondadoso con su comunidad o que transgrede una ley o que, bueno, plantea un conflicto, la comunidad, en lugar de confrontarlo de manera violenta, lo que hace es que lo lleva al centro de su comunidad y todos empiezan a decirle todas las cosas positivas que esa persona tiene. Y dice la teoría que es con el objetivo de reconectarlo con todo su ser bondadoso al interior suyo. Entonces, yo había escuchado de esto, nunca lo había puesto en práctica y me pareció que podía funcionar con los niños y las niñas. Entonces, cuando yo conocí los antecedentes del grupo,
dije, no puede ser violencia con violencia, no puede ser represión con represión, no, pues es que no puede ser, no puede ser y no puede ser. Entonces empezamos a implementarlo, ¿cierto? Cuando conversamos al inicio del taller, les dije aquí eso de los castigos y los regaños, ese poco de cosas de las que ustedes vienen acostumbrados a lo largo de sus 5 años de colegio y yo no sé cuántos de preescolar, eso en este taller se acabó. ¿Listo? Aquí se acabó. Cada vez que tengamos un conflicto, vamos a solucionarlo a partir de esa práctica que la llamamos círculo africano. Entonces al inicio hubo una resistencia tremenda, era como, no, qué ridículo pasar al centro, yo no tengo nada que decirle a mi compañero, pero yo con ese chino ni hablo, no, ese chino no me importa cómo le vaya, que vaya, nada. Pero finalmente se convirtió en una práctica eh, de preferencia por excelencia de los niños y las niñas. ¿Sí? Entonces, no solo el que tenía un comportamiento que, digamos, estaba un poquito fuera de lo habitual, sino que habían otros que decían, maestra, yo quiero, si yo puedo pasar el círculo africano hoy, entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué? Si no ha habido ningún conflicto, y decía, pero es que yo quiero escuchar cosas bonitas de mí. Querido, ahí me quebré, o sea, fue tremendo eso para mí. Perdón que se me corte un poco la voz, pero dije, ok, la logramos. La logramos porque sí se puede eh, pensar en que los niños y las niñas miren hacia adelante con el ojo de la esperanza en la resolución de conflictos de una manera tranquila, de una manera sana, que no estén pensando todo el tiempo en el castigo, en el grito, en la represión, en que nos salimos, en que párate y no hagas más, o la silla en la que tiempo fuera, o este tipo de cosas, no. Y bueno, quería compartirlo porque digamos que es una de las tantas experiencias que vive uno en el aula, pero que, pero que sí que es importante hacer resistencia a este fenómeno de violencia que nos viene atravesando por tantos años y que hay que mostrarle también a los niños y a las niñas que hay otras maneras, ¿sí? Finalmente ellos deciden si las toman o no, finalmente ellos deciden si les aporta o no, finalmente ellos deciden pues porque son libres de decidirlo, pero, pero pues que vean que hay otras formas, ¿sí? Y que lo vean desde ahora, desde pequeños, que entiendan que hay otras maneras de resolver los conflictos y es en la práctica, no en la teoría, sino literalmente en la práctica. Y ya. Gracias por el momento. Franci, muchísimas gracias por tu relato, por lo que nos acabas de compartir. Me parece muy, muy valioso y vuelvo a insistir con lo que arranqué en el saludo y es en el reconocimiento que hago de verdad a cada uno y cada una de ustedes, porque sé que esto que hace Franci, pues es uno entre muchos relatos que están disponibles de lo que hacen ustedes en el día a día eh, con cada uno de los centros CREA. Y sé que hay muchas más cosas que seguramente van a seguir saliendo, porque vuelvo a insistir, aquí también hay un interés que va más allá de simplemente lo laboral ante el distrito, sino que tiene que ver con cómo a partir de lo que hacemos en el día a día estamos construyendo una sociedad desde lo que queremos que sea esa misma sociedad, ¿cierto? De hecho, pues cuando pensaba en esas respuestas inadecuadas al conflicto también pensaba en eso, y es, claro, todas estas respuestas pueden funcionar, y en efecto muchas veces el sombrillazo o el autoritarismo puro pareciera funcionar porque permite un nivel de control, pero la pregunta que está de fondo es, ¿y qué aprendemos a partir de ese control? ¿Cierto? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando que suceda de fondo? ¿Y qué es lo que estamos esperando que aprendan esas niñas o esos niños que están separados a sombrillazos? Si es que eso fue lo único que se hizo, spoiler, no, obviamente hubo un montón de cosas que se pudieron trabajar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se está aprendiendo ahí de fondo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se aprende cuando los conflictos simplemente los evitamos, cuando minimizamos el problema, cuando, por ejemplo, lo que hacemos es sacar a los niños conflictivos del salón y continuamos como si nada? Porque el problema era el niño y no las condiciones en las cuales ocurre algo dentro del salón de clases, ¿cierto? Cuando decimos eso no es grave o es un momento, algo que pasa muy frecuentemente con adolescentes, y es que cuando pasan situaciones de agresión o demás, algunos lo minimizan pensando que es solamente una etapa y que ya va a pasar y que es normal entre adolescentes, y quién no se peleó en la adolescencia, quién no se rompió un botellazo en la cabeza en la adolescencia, es normal. Y pasa y les hacemos el quite porque es incómodo y es difícil, porque a veces también uno quiere paz,
decir, no juzgo a nadie que quiera de alguna manera tener un trabajo sencillo, ¿cierto? Que no tuviera uno que llegar a la casa y además de toda la carga, tener que estar pensando en qué hago con las chicas y los chicos, cómo hago, porque es que hay una realidad que me sobrepasa y pues eso puede pasar sin duda alguna, pero también nos dice mucho acerca de cómo estamos afrontando esos grandes problemas que están en el núcleo de lo que significa ser un sujeto social, ¿cierto? Y también hay un problema, claro, los errores en gestión institucional existen, ¿cierto? Por ejemplo, que no hay, que falta de neutralidad, u otros, como por ejemplo que no hay un hilo, no hay un, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Eh, Conducto regular, claro. Yo no sé, por ejemplo, se supone que existe una serie de normas que nos dicen cuándo es una falta tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y cuál es el tipo de abordajes pedagógicos que uno debería tener de acuerdo con la falta, pero a veces uno no lo tiene claro y no lo tiene claro las personas que estarían a cargo de su ejecución, por ejemplo, y ese tipo de cosas pasan, ¿cierto? Y hay un elemento clave, Pablo Felipe, ya le vuelvo a dar la palabra, voy a cerrar aquí un momento y ya vuelvo con usted, para que no se me quede ahí cansado con la manita levantada, o sea, déjela ahí, pero ya le doy la palabra. Pero con esto también quiero señalar algo importante. Ay, ¿qué pasó? Un segundo. Y es lo siguiente, y es que independientemente de que la forma sea la correcta o la incorrecta, o la que teníamos a la mano, o la que surgió porque en ese momento no tenía más y demás, es que de todas aprendemos algo. Es que ninguna de estas situaciones o formas en las que abordamos el conflicto nos pasan desapercibidas, nos pasan por un ladito, sino que están ahí de manera constante diciéndonos presente, aquí estoy, esta es la información que es valiosa para que usted sepa cómo navegar en este mundo. Es que eso es lo interesante del conocimiento social, ¿cierto? Que el conocimiento social es un conjunto de representaciones que vamos construyendo, que no están ahí simplemente como a veces tenemos lo llamado cultura popular, una serie de conocimientos y de conceptos que aparecen de vez en cuando si tenemos que jugar, sábelo todo, sino que aparecen más bien como algo fundamental para convertirse en nuestra ruta de navegación, ¿cierto? Se convierte como en ese mapa que tenemos disponible para saber qué hacer en cierto tipo de circunstancias y cómo responder. Y entonces aquí aparece algo que me parece clave y es dónde construimos ese mapa, ¿cierto? ¿De dónde salió? O esa pregunta que les hacía, o esa situación que les contaba hace un momento de investigaciones en el contexto colombiano, que nos dicen, sí, la gente está, bueno, hay un estudio súper chévere, se llama Cristian Martínez, que hizo una investigación brutal, y resulta que toma a estudiantes de colegios, estudiantes universitarios y adultos ya profesionales, y les pregunta de 0 a 10 qué tan desacuerdo están con diferentes situaciones de corrupción. Todos están en desacuerdo con situaciones de corrupción, nadie tolera la corrupción, pero cuando les hacen preguntas como por ejemplo la siguiente, y es que alguien está terminando su tesis y de repente llega el de la luz a cortársela porque no se le olvidó pagar, ¿sí? Ustedes imagínense cuando uno está en una tesis, está metido en eso y se le olvidan cosas, a veces se le olvidó pagar, ¿cómo cree que va a terminar la situación? La mayoría sabe que seguramente, sabe no, bueno sí sabe, sí lo sabe, porque no surgió de la nada, que muy probablemente, y aunque estemos en contra de diferentes tipos de corrupción a pequeña y gran escala, eventualmente el fiscista le va a dar 20.000 razones, o no sé cuántas razones está en este momento, el perdonarle, entre comillas, la cortada de la luz mientras logra terminar su tarea, ¿cierto? Y eso es muy eficiente, ¿cierto? Eso vuelve a señalarnos mucho cómo es que nos estamos pensando como sociedad muy a pesar de nuestros quereres y nuestros pensares. Es decir, reconocemos, digamos, las personas tenemos sueños y tenemos deseos y queremos que el mundo sea de una manera particular, pero reconocemos que ese mundo no es así y que tenemos que enfrentarnos ante otras situaciones. De ahí que entiendo perfectamente el comentario de mis compañeros y compañeras pedagogos con la idea de que hay una serie de orientaciones pedagógicas puntuales que nos dan un mundo ideal de cómo debería ser el aula, pero en el aula nos encontramos con otra cosa, ¿cierto? Es decir, sí, yo quisiera ser más constructivista, pero necesito que al final pues terminen la pieza que estamos creando y que terminen la canción, y si eso no lo logro a partir de un conjunto de reforzamientos y de castigos, quizás no lo vaya a sacar nunca, ¿cierto? Y ahí es cuando uno siente como se me está saliendo que ahí es cuando uno siente como que hay una distancia entre lo que uno quisiera hacer y lo que tiene a la mano, ¿cierto? Y eso me parece importante porque justamente esta sesión de hoy es un llamado al, ¿y qué tal si aprovechamos la vida cotidiana? ¿Cierto? ¿Qué tal si aprovechándose que ustedes ya hacen, ¿cierto?
de una manera tan acertada, lo seguimos haciendo en términos de esa lectura de nuestro contexto y aprovechamos el contexto, de que quizás no necesitemos herramientas y elementos externos para que desde lo que hacemos desde nuestra cotidianidad se convierta en una oportunidad para aprovechar el conflicto y para pensarnos en él y para generar acuerdos, ¿cierto? Y eso nos lleva a algo importante, muy en tono pedagógico, pero no estar muy lejos, y es lo siguiente, y es pensarnos en el conflicto como una fuente de conocimiento social, pero al pensarnos en el conflicto como una fuente de conocimiento social, llega una pregunta que es interesante, más interesada, quizás no la necesite, y es, bueno, ustedes son pedagogos y pedagogas y saben que una pregunta fundamental en la pedagogía es cómo debemos orientar la relación enseñanza-aprendizaje, y esa orientación debe arrancar desde el pensarnos cómo aprende alguien algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita para aprender? Si yo estoy hablando acerca de matemáticas y de un concepto matemático puntual, antes de empezar a hablar sobre él, una pregunta fundamental es de qué manera las personas aprenden conceptos sobre matemáticas, de qué manera aprenden sobre cantidades o llegan a un pensamiento matemático particular, a un razonamiento puntual. Les voy a enseñar teoría de conjuntos, qué necesitan para entender una teoría de conjuntos. Pero aquí en este caso pues, estamos hablando de conocimiento social, queremos que haya unas sociedades más empáticas, unas sociedades que estén mucho más orientadas hacia el cuidado y hacia la protección de la dignidad de todos y cada una de las personas que hacen parte de esa sociedad, y eso es importantísimo, pero entonces viene la pregunta de cómo lo aprendemos, de qué manera lo hacemos. O sea, creamos, me encanta la forma como lo puso Paola Milán, de creamos en ellos, ¿cierto? Y pues viene aquí lo siguiente, y es, sí, claro, pero es que la concepción, digamos, unas concepciones que todavía siguen muy ancladas en lo tradicional, que nos siguen haciendo pensar en las niñas y en los niños como esponjas, ¿cierto? Y una cosa es decir que, digamos que las personas construimos nuestra realidad social en función de cómo la experimentamos, y otra cosa es decir que simplemente las estamos reproduciendo. No hacemos otra cosa que reproducir el mundo. ¿Por qué? Porque somos como esponjas que vemos cosas y simplemente las regurgitamos tal cual las vimos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues vale la pena señalar cómo pues hemos venido transitando hacia otras formas de entender la pedagogía, donde no estamos viendo a las niñas y a los niños como meros reproductores de lo que ocurre, y mucho menos a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, y a los adultos mayores. No somos simplemente reproductores del mundo, sino que lo estamos construyendo permanentemente. De ahí lo bonito de la palabra del crea, ¿no? Estamos creando pues, constantemente con lo que tenemos a la mano. Eso me lleva, por ejemplo, a pensarme en un pedagogo súper chévere del que siempre hablo, me encanta, que es Paulo Freire, ¿cierto? Y esta idea de que debemos ir mucho más allá de la educación bancaria y de concebir al otro como una cuenta en blanco al cual le hago una transferencia de mi conocimiento social, y esperar entonces que ocurra simplemente que como yo le estoy contando cómo debería comportarse o cómo debería resolver los problemas o cómo debería considerar al otro como un sujeto digno de derechos, es suficiente para que la persona lo aprenda. Y quizás no, ¿cierto? Quizás las niñas y los niños y los adolescentes y los adultos y las adultas, por supuesto, y las adolescentes, que no las mencioné, pero estamos todos aquí, todos y todas aquí presentes, pues no estamos solamente, vuelvo a insistir, reproduciendo cosas que vimos porque teníamos un estado mental vacío que de repente fue llenado con una serie de contenido que no decidimos cuál fue, ¿cierto? Y lo replicamos o lo reproducimos simplemente, ¿cierto? Sino que estamos más bien construyendo activamente a partir de la experiencia cotidiana, ¿sí? Y en ese sentido vale la pena señalar, por ejemplo, pues que existe una evidencia importantísima de que las personas somos bastante críticas de nuestra realidad desde muy temprana edad, ¿sí? Que estudios, por ejemplo, que empiezan a analizar niños y niñas desde los 3 años, ya empiezan a encontrar, no los estudiamos antes porque no existe un lenguaje que nos permita, digamos, analizar de manera adecuada qué tan críticos están siendo con esa realidad, pero que desde muy temprano las niñas y los niños interpretan, juzgan y sancionan las relaciones sociales en las que se encuentran involucrados. Y quizás les ha pasado a ustedes cuando trabajan con niñas y niños dentro de los contextos CREA, pero si no les ha pasado así, quizás también les haya pasado como papás, y no hay nadie más crítico que ese niño o esa niña chiquito que le está viendo a uno y le está todo el tiempo apuntando y señalando las, las incoherencias que uno hace o que uno dice, ¿sí?
son bastante críticos, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Resulta que durante pandemia, obviamente, tuve que hacer un montón de clases y cosas aquí de manera virtual, y en pandemia estuve trabajando en un tema quizás un poquito alejado de esto, porque también tiene que ver con derechos de infancia y adolescencia, que era pues el fortalecimiento de entornos escolares alimentarios saludables, ¿no? Cómo nos creamos entornos que protejan la alimentación, porque detrás de la alimentación está el cuidado de la dignidad de las niñas y de los niños. Y en eso pues había una crítica enorme, enorme, enorme a los ultraprocesados, ¿cierto? Al papel de la industria, etcétera. Y eso estaba ahí, y yo me sentía aquí simplemente dictando mi clase frente a un computador, pero en un viaje me sentí con mucho sueño y me pedí una Coca-Cola para poder, pues no sé, me genera un efecto placebo y siento que me estoy despertando cuando me tomo una Coca-Cola, y lo primero que veo son los ojos oscuros de un niño de aproximadamente 4 años que me ve profundamente, y lo veo a través del espejo retrovisor y me dice: papá, dijiste una cosa completamente distinta en clase, ¿cierto? Y me mira y me dice: ok, ¿por qué tomar Coca-Cola está mal para los niños, pero no está mal para ti? ¿Cierto? O si lo que dijiste en clase es cierto y dijiste que las personas se enferman por andar tomando Coca-Colas, ¿tú te quieres enfermar? Y pues obviamente no hay nada más duro que esa cachetada que le dan a uno los más pequeños con ese nivel de sensatez que suelen tener y que lo ponen a uno a veces en contra de las cuerdas, ¿cierto? Y eso que estoy diciendo, pues finalmente a veces uno lo piensa como suena tremendamente elaborado, y al final no es muy elaborado. Es simplemente lograr identificar que hay inconsistencias entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿sí? Les voy a contar otro, este no es tan chévere, ¿vale? No, mentira, también es de una inconsistencia tenaz. Y es que mi suegra, la abuela, le dice al niño como: oye, te tienes que bañar todos los días, porque ya llega uno a una edad en la que si no se baña todos los días, empiezan los olores corporales. Y él la mira y lo primero que le dice es: pero mi papá a veces no se baña los domingos. Quedé expuesto, ahora quedé expuesto con todos ustedes, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, eso no es solamente un comentario jocoso, es una muestra clarísima de la capacidad que tienen desde muy temprano de ser críticos con la realidad, porque es que están siendo eso, están siendo críticos, ¿cierto? Exacto, ahí hay incoherencias, claro. Y aquí yo a veces me defiendo diciendo: claro, que los seres humanos somos seres sensibles, la coherencia, por favor, exijámosela a los discursos, no a la sensibilidad, y ya. Pero pues es una forma de excusarme, sí, es muy difícil a veces ser completamente coherente con las cosas que uno hace, pero pues lo perseguimos, ¿cierto? Buscamos de alguna manera intentar superar las incongruencias, pero lo más interesante, vuelvo a insistir, es que esas incongruencias no nos las enseñan, las vivimos, las vemos, las analizamos. Y es ahí justamente donde aparece esta oportunidad de aprendizaje, donde el conflicto nos dice cosas, ¿cierto? Por ejemplo, sí, que vamos a intentar hacer una resolución de conflictos sin violencia, pero me acaban de separar a un sombrillazo y me dieron un sombrillazo que me pudo haber dolido, ¿cierto? ¿Por qué fue incoherente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cierto? O vamos a intentar crear un mundo de derechos humanos, pero un derecho básico que es la participación para poder definir las reglas del espacio en el que estoy, pues no se me permite la participación. Y a veces pasa, no sé qué tanto pasa en CREA, pero en muchas instituciones educativas tradicionales, por ejemplo, se habla de acuerdos de convivencia y es lo más falso que existe, porque nadie lo acordó, porque ya existió una autoridad que de entrada dijo: esto es lo que se va a hacer y se hace de esta manera. ¿Y dónde está entonces el derecho a la participación? Además, porque a veces consideramos, como son niñas, niños, adolescentes, quizás no saben nada acerca de convivir, cuando son ellas y ellos los que viven el conflicto y los que podrían eventualmente encontrar alternativas para hacerle frente, ¿cierto? Y en ese sentido, pues vale la pena eso, ¿no? ¿Y qué tal? Y esto tiene que ver también incluso con cambios legales, ¿sí? Desde el Código del Menor del 89 hasta el Código de Infancia y Adolescencia del 2007, hubo un cambio fundamental, no solamente en términos del contenido de las normas, sino de su sentido. Y es que tal si empezamos a concebir que detrás de las niñas y de los niños, pues existen sujetos que piensan, ¿cierto? Que son autónomos. Y lo que dice Chaka aquí es clarísimo: seguimos en una sociedad muy adultocentrista que sigue pensando que el conocimiento central está en nosotros, adultos, súper especializados. Y fíjense que cuando se nos enfrenta un conflicto, que lo mencionaba Clara también, a veces uno no sabe cómo responder, ¿cierto? Sí.
Exacto, sí, porque gritan tantos. Sí, o lo que propuso Franci también, que me pareció muy bonito. Y es listo, a veces uno sí alcanza a tener esos elementos, ¿no? Como el círculo africano o el círculo de la palabra, que me parece una experiencia súper bonita, que va más allá, por ejemplo, porque a veces esa experiencia, muchos la aprendimos a partir de protagonistas de novela y pasaba uno al centro y le decían cosas, y que tal si uno la transforma y esta experiencia es mucho más bonita porque es como yo no estoy intentando decirle al otro qué es lo malo que tiene, sino cómo construimos dignidad de esta persona, ¿cierto? De qué manera le podemos acompañar para que pueda reencontrarse y encontrar también qué es lo que lo hace una persona valiosa para el grupo y para digamos, que volver a reconocer que todos tenemos una valía que nos es intrínseca, ¿cierto? Que muchas veces nos metemos en una noción como de competencia y hasta que no tengamos los elementos suficientes para mostrar que soy lo suficientemente valioso, no soy valioso, y estos espacios como el que menciona la maestra pues son fundamentales porque como que genera un ambiente diferente en las niñas y los niños, ¿cierto? En un reconocimiento de cada uno y de cada una desde su unicidad, pero también desde la construcción de una comunidad que hace posible un trabajo, ¿cierto? Bueno, con respecto a esto también, pues quisiera señalar lo siguiente, y es esto, miren, a mí me encanta ver, por ejemplo, niños y niñas jugando a cosas como la casita, ¿sí? Alguna vez a los hijos de unos amigos, una de ellas dijo, vamos a jugar al papá y a la mamá con un amiguito. Y dijeron, listo, claro. ¿Qué hizo la niña para jugar al papá y a la mamá? Sacó una cosa y dijo, este es mi computador portátil y no me molestes porque estoy trabajando. Ella hace eso y la primera sorprendida y también como con ese dolorcito, ese pinchacito que se le da como en el corazón, en ese pedacito del alma, qué sé yo, la creencia que ustedes compartan, pero ese dolorcito que está ahí presente fue como, ok, esa es la forma, o sea, la niña está jugando, pero ese juego me dice mucho acerca de quién soy yo como mamá, ¿cierto? Es decir, tú estás viendo que jugar al papá y a la mamá es sacar un computador y decir que no me molestes porque estoy ocupado. ¡Wow! Qué cachetadón de realidad el que está recibiendo mientras está un juego, ¿cierto? ¿Y por qué salió ahí? Ah, bueno, pues es que las niñas y los niños y en general todas las personas, ¿cierto? No somos actores pasivos, no estamos ahí simplemente puestos en el mundo como observadores detrás de una pantalla que no nos toca, ¿cierto? Porque incluso aquí pusieron, han puesto también series coreanas y demás dentro de los comentarios, incluso eso tampoco nos pasa desapercibidos, es decir, no hay ninguna forma en la que ver interacciones sociales nos pasa de largo, como decían las abuelas, le entra uno por un oído y le sale por el otro, jamás. Uno observa las interacciones, pero no solamente las observa, participa en ellas, ¿sí? Y cuando no participa, por ejemplo en la serie coreana que pusieron por ahí adelante, puede que yo no participe en la serie, pero la estoy viendo y la estoy juzgando. Y estoy viendo cosas que quizás sean relevantes porque me resuenan. De hecho, uno no ve una serie o no ve una película en la que no haya algo que de alguna manera lo interpele, ¿cierto? Y le diga cosas acerca de uno mismo. Pues me preguntaba viendo por allá la serie de monstruos de Netflix, y yo, ¿por qué estoy viendo esta vaina? Sí, de gente haciendo unas atrocidades impresionantes y al final uno dice, claro, hay un algo que me está moviendo mi propia sensibilidad, ¿cierto? Y que de alguna manera me dice cosas sobre el mundo en el que estoy habitando y que me dice cosas sobre mí mismo y que me dice cosas sobre personas que están cercanas y que son valiosas para mí. ¿Cierto? Entonces participamos no solamente observamos las interacciones, sino que las juzgamos. Y vuelvo a insistir, ese juicio sobre las interacciones es temprano, ¿sí? No duden por un segundo que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes con los cuales ustedes trabajan tienen una posición crítica frente a esa realidad en la que se encuentran. Y que a veces lo que necesitan es ese vehículo que les permita expresarla y expresarla con claridad, ¿cierto? Un buen rap, una buena carranga, ¿cierto? Un campesino embejucado es una de las declaraciones políticas más impresionantes que se puede tener desde el campo colombiano, ¿cierto? Eso no es muestra solamente, digamos, de una intención netamente estética, como si la estética se pueda retirar de una forma de entender el mundo que también es política y que también tiene que ver con lo que consideramos correcto e incorrecto. Lo bello y lo correcto van de la mano, ¿cierto? Tiene que ver con unas apuestas que uno hace desde lo que es. Y en ese sentido, pues esa es la tarea tan bonita que ustedes tienen, ¿cierto? Cómo se transforma el conflicto en arte, cómo se transforma en creación,
de qué manera les estamos prestando ese lenguaje, prestado en principio, para que se lo adueñen y lo hagan una forma de mostrar ese mundo crítico, ¿cierto? De jugar al papá y a la mamá. O sea, creo que hay un performance increíble, ¿sí? La niña quizás todavía no tiene todo ese concepto teórico para pensarse que está haciendo un performance en el que devela la forma particular, como entiende la maternidad contemporánea, pero ahí hay una puesta en escena, y ahí hay una puesta en escena brutal, que le está diciendo algo importante a alguien sobre su propia relación, sobre su propia maternidad, por ejemplo, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que cuando participan en conflictos, por ejemplo, reciben explicaciones, ¿cierto? Se ven la obligación de negociar con otros, ¿cierto? Experimentamos consecuencias porque vemos qué es lo que sucede. Vemos cuándo regañan a alguien o cuándo no lo regañan y qué pasa si lo regañan y no pasa nada. O por qué regañan a unos y no regañan a otros. O bajo qué circunstancias regañan. ¿Sí? Por ejemplo, muchas niñas y niños lo tienen perfectamente claro. El regaño no depende de qué hice. El regaño depende de cómo se levantó la profe hoy. ¿Cierto? El regaño depende de cuál es el estado de ánimo de la persona que está ejerciendo la autoridad, ¿sí? O el caso que puso, pues Jairo, fue Juan, discúlpenme que ya estoy confundido, pues como no veo nombres, no veo caras sino nombres, pero el de la puerta cerrada para el niño que tenía que ir al baño, ¿cierto? Yo también estoy aprendiendo algo, que incluso creo que lo pusieron dentro del chat, y es estoy aprendiendo si mis necesidades fisiológicas básicas y si mi condición de salud es valiosa o no es valiosa. ¿Sí? Entonces, no solamente aprendió qué debe decir o no, ¿cierto? Sino que también está aprendiendo acerca del lugar de su propia enfermedad y de su propia salud dentro del aula de clase. Y quién responde y quién no responde ante ello. Y qué resulta ser más importante. Y entonces, perdón, hago la extensión, pero después encontramos, y me pasa a mí muy frecuentemente en clase, y lo he comentado con Catalina cuando nos encontramos en los pasillos, y es estudiantes vueltos nada, ¿cierto? Mal en clase, y yo les digo, pero ¿usted qué hace aquí? Se nota que está enfermo, usted debería ir a una cama, y es, no, profe, primero el deber. Y no, no es primero el deber. Quizás es que ha tenido una serie de interacciones en las que ha encontrado que ponerse de primeras también es riesgoso, ¿cierto? O también lo planteaba Clara, creo que en algún momento, y es también, o sea, yo no sepa de qué manera intervenir ante un problema entre adolescentes porque son personas menores de 18 años y qué tal si les hago daño y me meto en un lío, ¿cierto? Me meto en un lío de carácter legal, eso es importantísimo también, porque es que también hemos aprendido en nuestra labor como docentes y lo hemos aprendido no solamente, insisto, porque alguien nos lo dijo y toca hacerlo de esa manera, pero la realidad también nos muestra que muchas veces pues, hay que preocuparnos también por el estatus legal de lo que hacemos, ¿sí? Porque no se trata, porque a veces lo más importante también es cuidar nuestro pellejo y está bien, ¿sí? Es que cuando uno se reconoce también como un sujeto digno que tiene que ser cuidado y que merece consideración y respeto, también está bien que se ponga de primeras, ¿cierto? Y entonces antes de llevar a cabo una acción, pues también uno se puede preguntar, oiga, ¿será que eso me va a meter en líos o no me va a meter en líos? Y claro, eso es complicado, porque quizás nos metieron en un escenario súper difícil en el que tengo que pensar primero en si me va a meter en líos o no, antes de pensar, por ejemplo, en cómo cuido al otro que está al frente mío, ¿sí? Y eso es para pensarlo, para mirarlo, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese sentido, ¿sí? Pues, ¿cómo nos toca ver a quienes están al frente nuestro en nuestro ejercicio? No son solamente personas que reciben normas, estas son las normas creadas, repítalas, ¿cierto? Sino que son sujetos que elaboran principios propios y que además no solamente las están elaborando en CREA, porque ojalá y solamente las elaboraran en CREA, eso nos da como una oportunidad en términos de un nivel de control sobre la información que se les presenta y no se les presenta, y podría generar algún nivel también con respecto de la articulación de elementos y de sentidos, ¿cierto? Pero pues vienen de otros mundos también, y están, y digámoslo de la siguiente manera, no vienen en blanco en la construcción de sentido, en la construcción de significado del mundo, y nos toca entrar a negociar con ellos, ¿cierto? ¿Cómo negociamos? Y aquí, perdónenme un segundo, voy a ir aquí cerrando con una cosa que me parece chévere, y es la siguiente, lo mencionaba Steven en su momento también, y es, ok, una herramienta que me parece interesante es que uno pueda analizar cómo fueron las transgresiones y qué tipo de cosas se transgredieron, ¿cierto? Y esto es sencillo. Resulta que finalmente cuando hay conflictos sociales de diversos tipos, como lo mencionamos hace un momento. No es lo mismo hablar de si nos gusta o no nos gusta la changua, si hay que llegar o no hay que llegar temprano, ¿cierto?
Hay un autor en particular que a mí ha resultado tremendamente útil para pensarme esto, se llama Elliot Turiel, plantea una teoría que se llama la teoría de los dominios. Y básicamente dice lo siguiente, y es, las personas desde muy temprano logran reconocer que hay diferentes dominios de interacciones humanas. ¿Sí? Que, por ejemplo, hay dominios personales que tienen que ver con aspectos íntimos y personales, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que me gusta, qué no me gusta. Si me quiero dejar crecer la barba, no me la dejo crecer. Si me peino de una manera o me peino de otra, ¿cierto? Pero que tienen que ver con lo social. ¿Y por qué tienen que ver con lo social si estamos hablando de individuos con gustos e intereses propios? Porque vivir en sociedad también significa reconocer la otredad y reconocerme a mí mismo y reconocer mi unicidad. Y en ese sentido, algo interesante que uno aprende en las relaciones sociales es cuando algo tiene que ver con mis gustos, con mis intereses, con lo que me hace hacer a mí mismo, lo que me hace ser yo, ¿cierto? Y cómo detrás de ese yo, pues hay una serie de consideraciones importantes que muchas veces hay que entrar a conversar, ¿sí? Por ejemplo, una fuente de conflicto entre niñas y niños en educación inicial es, por ejemplo, que alguien me dijo al otro que tiene una camisa horrible, ¿cierto? Y el otro obviamente se siente atacado y se siente mal, porque es que esa camisa, por ejemplo, es una camisa importante para mí. ¿Cómo me vas a decir que la camisa es horrible? ¿Cierto? Y ahí resulta interesante, por ejemplo, el tipo de conversaciones y mediaciones que podemos tener alrededor con preguntas acerca de qué pasa si nos dice que algo está feo. Es decir, eso le quita el hecho de que a mí me guste, que me interese. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la validación del otro? ¿La necesito o no la necesito para ponerme la camiseta? ¿Sí? Y en última, si alguien utiliza algo que a mí no me gusta, ¿cierto? Por ejemplo, pues de qué manera lo acompaño para identificar que una cosa es que me guste y otra cosa es que esté mal, ¿sí? Que las personas utilicen cosas que no me gusten, más allá de la incomodidad que me pueda llegar a generar, pues no está mal, no me está haciendo daño. Es una forma en la que el otro se exprese y fíjense que a partir de lo personal uno puede empezar a generar conversaciones interesantes con respecto de la dignidad, ¿cierto? De cómo reconozco al otro desde quién es, ¿cierto? Hay otro dominio que menciona que me parece interesante, también lo ha mencionado por ahí Steven, de una forma más bonita quizás, y es el dominio convencional. Hay convenciones, hay normas, hay productos uniformes que resultan como el producto de un acuerdo social de naturaleza arbitraria. Llegar temprano es un comportamiento de naturaleza arbitraria, pero es funcional. Y aquí viene lo interesante de esas normas convencionales, cómo las estamos trabajando en clase, ¿sí? Porque si, por ejemplo, resulta que muchas de esas normas que pueden parecer arbitrarias, ¿sí? Como por ejemplo llegar en uniforme o no, o la que les conté de cumplir el protocolo o no, y que a uno como papá de la novia no lo dejen entrar a la fiesta por no haber cumplido el protocolo, ¿cierto? Pues son normas que surgen de un acuerdo social. Bueno, a veces no surgen de un acuerdo social, a veces lo impone una autoridad que cierra puertas y no deja salir a las personas durante el periodo de clase, por ejemplo, pero que pueden llegar a tener un sentido. Y aquí es cuando viene el problema también de cómo acompañamos a entender si esa norma tiene o no tiene sentido y de qué manera nos empoderamos como comunidades para poder revisarlas, porque esas normas de carácter convencional no están escritas en piedra, ¿cierto? Es decir, podemos repensárnoslas, podemos imaginarnos formas diferentes de relacionarnos en tanto son acuerdos sociales, ¿sí? Acuerdos como, por ejemplo, que los hombres nos saludamos de la mano en Colombia y no nos damos picos, o sí, que podemos repensárnosla, podemos ver otra arbitrariedad, otra forma de saludarnos, quizás, no lo sé. Últimamente nos saludamos de puñito o de otra manera, y no significa que esté bien o mal, significa que es un acuerdo. Claro, romper acuerdos también tiene consecuencias, eso es importante, solo que las consecuencias dependen del acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, andar en tenis no está bien ni está mal, depende del contexto. Y es súper importante aprender a leer esas normas de carácter convencional, ¿cierto? Porque nos ayudan primero a ver la flexibilidad de nuestro conocimiento social, nos permiten ver, pues, que hay cosas que se hacen en un contexto y no en otros, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, casi como a donde fueres, haz lo que vieres, y si identifico cómo están una serie de interacciones sociales, interactúo en ellas, pero también a pensarnos el por qué es su necesidad. Es decir, estas no son arbitrariedades que aparezcan porque sí, son arbitrariedades que muchas veces aparecen porque nos permiten tener un orden social. La pregunta de fondo es cuál orden social es el que estamos persiguiendo. Y de esa manera, pues, identificamos el sentido de las normas,
¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir lo siguiente con respecto a la llegada tarde. La llegada tarde, ay, qué mamera que la gente pelee tanto con la llegada tarde, pues ya llegó y listo. Pero quienes están, por ejemplo, haciendo un ensamble, saben que nos llegue, por ejemplo, el bajista tarde, significa que no tenemos una base que es fundamental para que nos sirva como elemento que le dé sentido a cuándo entran y cuándo no entran los demás músicos, por ejemplo. Y que particularmente en la música, ¿cierto? El timing es importantísimo, entrar a tiempo es importantísimo, porque si no nos genera condiciones en las cuales se está afectando el sonido. Es que eso le empieza a dar sentido. Es que la norma empieza a convertirse en algo que necesito para que este producto salga de la manera en que tiene que salir. Podría ser de una manera distinta de pronto, pero me da un orden y me da un sentido, ¿cierto? Y que hay otro dominio importantísimo que es un dominio más de carácter moral, que son juicios acerca del bienestar, la justicia y los derechos de los demás, que esos son los más peludos, esos son los más difíciles de trabajar, ¿cierto? Porque todos tenemos una serie de conceptos morales que a veces parecieran ser distintos en esencia, qué es lo que consideramos justo o injusto, qué es lo que consideramos el bienestar del otro. Pero hay algo bien interesante y es que en el fondo todos sí perseguimos justicia, ¿sí? Que a veces no pareciera, sin duda alguna, porque muchas veces no se dan las concepciones para preguntárselo, ¿sí? En muchas situaciones de transgresión, en muchas situaciones de conflicto, el problema de fondo es justamente la justicia. Y ahí es cuando nosotros deberíamos abrir esos espacios de diálogo que nos permitan indagar y nos permitan entender cuáles son esas concepciones, cuáles son esos juicios que están generando las personas que están involucradas en el conflicto para lograr identificar de fondo qué es lo que genera el problema, ¿cierto? Las emociones hay que validarlas como una forma en la que hablamos de nuestros conflictos porque dan cuenta de el valor que tiene algo para nosotros, ¿cierto? Y pues nos da cuenta, digamos, nos da la oportunidad también de profundizar en el conflicto. Cuando algo nos molesta mucho, no solamente nos molesta porque sí, nos molesta porque muchas veces hay una condición de injusticia a la cual no podemos hacer frente. Bueno, ya estoy viendo acá que se me está acabando el espacio y hay un montón de cosas mucho más para seguir reflexionando y pensándonos, pero pues nada, les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco la disposición, el estar aquí atentos, me encantó ver mensajes en la llamada, las conversaciones que se empezaron a abrir. De nuevo, los felicito por la labor que están haciendo y sé y entiendo que dentro del día a día pues están construyendo nociones pedagógicas todo el tiempo y que ustedes están en una tarea que va más allá de la reproducción de algo manual. Están haciendo cosas muy interesantes con las comunidades y espero que pues parte de estas como reflexiones que he venido a traerles el día de hoy puedan de alguna manera entrar en una conversación útil a esos propósitos. Mil gracias. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por este espacio, súper interesante. Creo que tocas elementos que nos dejan con ganas de más, ¿sabes? Como que mientras te escuchaba decía como, bueno, qué interesante hablar de pronto de estrategias, un espacio como de llevar esto a las estrategias. Porque, claro, estamos hablando mucho, pues, como de la teoría, que es importante, porque siempre hemos mencionado que las cosas que se mencionan o la teoría un poco nos da el piso para poder hablar de elementos con evidencia. Al final la evidencia existe es para eso. Entonces nos dejas con muchísimas ideas, con muchísimas reflexiones. Yo también iba leyendo como el chat. Y bueno, creo que ha sido un espacio interesantísimo, de algo además que nos toca todo el tiempo. Creo que como tú lo mencionas y abriste el espacio, pues el conflicto es inherente a la vida, pero qué importante es poderlo manejar y transitar de la mejor forma, ¿sí? Pero más allá de que nosotros los adultos seamos los que llevemos como, seamos como ese locus de control externo en donde les decimos no más, lo que queremos es que ellos aprendan a que el día en que no esté el adulto, ellos puedan generar ese diálogo solitos, regulando sus emociones. Por eso lo que mencionamos al inicio es la importancia de todos estos espacios de conflicto, pues hace parte de
el desarrollo de esas habilidades socioemocionales y de esas habilidades para la vida, ¿sí? Poder solucionar un conflicto es una habilidad para la vida, porque conflictos tenemos con la pareja, con el compañero de trabajo, con el señor del Transmilenio, con el vendedor, o sea, con tantas personas que hasta incluso, y sería muy interesante, o a mí me pasó, y es como llevamos eso también para la vida, porque al final no solamente ver los conflictos en los chicos, sino que como también todos aprendemos de esto que nos cuentas y qué importante estas interacciones que nos presentas aquí desde el dominio personal, convencional y moral, que son diferentes formas de analizar esas interacciones, pero fíjate lo importante, por ejemplo, cuando hablamos de la norma, o sea, la norma no es mala en sí misma, la norma nos da orden y eso me parece fundamental porque a veces pensamos como, no, malo, y no, a veces las normas existen porque son importantes, porque nos dan orden, los protocolos existen porque nos dan orden para poder generar las acciones de forma ordenada, regulada, todos de la misma forma y eso nos ayuda a ordenar. eh, em, pues la vida, el lugar en el que trabajamos. Entonces me parece muy interesante. Además también todo esos elementos de vivir en sociedad, ¿no? Que nos mencionabas. ¿Qué más tengo por aquí? Y que me encantó mucho cuando hablabas de dejar de ver a los niños como esas esponjas, ¿sí? Y de verlos como lo ve ahora el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, que son sujetos de derecho. Y ellos, y los niños y las niñas, son sujetos activos de su desarrollo. Eso es súper importante y creo que cuando entendemos que ellos tienen cosas que decirnos absolutamente importantes, por supuesto, para la edad y el momento de desarrollo en el que están, la forma en la que los vemos cambia completamente y eso nos da otras ideas y les permite a ellos también decirnos qué piensan de todas esas acciones que todos los días ellos están viendo y que tú nos contabas como todo esto que ha pasado con tu chiquitín, con tus chiquitines que sí son fantásticos, a veces salen con estas maravillas y uno queda como, no tengo nada más que decir. Entonces, Rafa, muchísimas gracias de verdad por este espacio fantástico, compañeros. Muchísimas gracias por haberse conectado, por estar acá. Esperamos que haya Cata, sido un espacio fundamental. Ya te doy la palabra, Beatriz. Yo tengo ideas, Rafa, las charlamos luego a ver si te suena. Dale. Y de verdad, gracias, muchas gracias, Rafa, compañeros, compañeras, gracias. Yo me despido y le doy la palabra a Beatriz para ya darles la despedida final. gracias, Cata, gracias, Rafa, nuevamente. Yo no, solamente quería como remitirme a algo que estamos también estudiando, digamos, con el equipo pedagógico, con enlaces, con acompañantes de línea, y es justamente estas nociones de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que más allá de dar como unos tips o tener un manual para resolver justamente las cosas que nos pasan diariamente, ¿no? En el CREA, es tratar también de ver el conflicto como una posibilidad o una oportunidad pedagógica también. Y yo siento que esto también nos lleva a pensar, y un poco la invitación de Rafael es bien interesante a pensar y a preguntarnos qué es lo que queremos lograr en el que aprende, justamente. Y estaba recordando yo a Dewey cuando decía que aprendemos resolviendo problemas, justamente nosotros que tanto mencionamos a Dewey, que es el papá del aprender haciendo, que es una de nuestros ejes también en el programa, ¿no? De nuestras consignas pedagógicas. Él decía, bueno, es que aprendemos resolviendo problemas, pero el conflicto no se enseña por sí solo, o sea, no se enseña solo. Y creo que hay una invitación muy fuerte a detenernos, ¿cierto? A tener una intención pedagógica en eso que aprendemos, en preguntarnos qué es lo que estamos aprendiendo todo el tiempo de esto que puede ser un conflicto también, o de esto que puede ser conflictivo, y pues hay que detenernos y reflexionar también en el aula, en el taller, en los laboratorios, para analizarlo junto con los participantes.
porque creo que eso es lo que nos lleva a lo interesante, digamos, del conflicto y de que el conflicto se convierta como una oportunidad pedagógica también para nosotros. Entonces creo que estas nociones, estas ideas, estas reflexiones también a las que nos ha llevado Rafael, nos atan, ¿no? Nos llevan justamente a seguirnos pensando los asuntos desde lo pedagógico y eso es bien interesante. Entonces, pues muchas gracias, Rafael, por traernos estas reflexiones. Por supuesto que vamos a compartir, a seguir compartiendo los materiales. Ya les compartí también el enlace de la playlist del seminario permanente, por ahí está, y bueno, seguiremos eh, generando pues este acervo también digital ahí para compartirlo con todos. Un abrazo, muchas gracias por sostener este espacio hasta esta hora. Yo sé, día de mundial, partidos, demás, y pues que tanta gente haya sostenido y haya estado aquí a la escucha y pues a la participación, también manteniendo una participación activa, pues de verdad que es también generar como una resistencia bien bonita a otros espacios y sostener sostenernos desde estos lugares también es importante. Muchas gracias, un abrazo, cuídense y nos vemos en la siguiente sesión, que es el próximo miércoles.